Mi padre acababa de morir, dejándome 250 millones de euros. Me desmayé del dolor mientras mi marido insistía en la cremación antes del mediodía. Cuando el personal de la funeraria abrió la mano de mi padre, uno gritó: «Llamen a la policía». Una tarde de finales de otoño en Madrid, una llovizna fina como el polvo caía sobre la ciudad. El viento que soplaba desde el Parque del Retiro agitaba los viejos castaños de Indias, ensombreciendo la superficie del estanque y creando un frío que invitaba a volver a casa. Pero no era un frío suficiente como para advertirme de la tormenta que se estaba gestando dentro de mi propio hogar. Mi nombre es Valeria Vargas y tengo 34 años. Cualquiera que me viera desde fuera diría que nací en un lecho de rosas. Soy la única hija de Ricardo Vargas, presidente del Grupo Vargas. Mi padre tenía dinero, prestigio y una autoridad que hacía que cualquiera que se sentara frente a él se ajustara instintivamente el cuello de la camisa. Pero para mí, mi padre no era el presidente frío que describía la prensa. Era un hombre que había enviudado cuando yo solo tenía 8 años, y que crió a su única hija en una antigua villa en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid. Mi padre no era bueno para los abrazos, y mucho menos para las palabras dulces. Recuerdo que, de pequeña, tuve una fiebre muy alta. Se quedó a mi lado toda la noche. Pero lo único que decía era: «Tómate la medicina. Llorar no te va a curar». En su momento, le reproché su sequedad. Solo al crecer entendí. Hay personas que demuestran su amor con palabras, pero mi padre lo demostraba protegiéndome en silencio de todas las tormentas. No seguí sus pasos. Mientras él quería que estudiara administración de empresas, yo elegí Bellas Artes. Me apasionaban la cerámica, la pintura y todo lo que tuviera color, mucho más que los informes financieros. A mi padre no le gustó, pero no me obligó. Solo me dijo que podía elegir el camino que quisiera, siempre y cuando no dejara que otros me guiaran como a una niña. En ese momento, me reí. Pensé que mi padre se preocupaba en exceso. A veces, los jóvenes creemos que lo sabemos todo. Y no es hasta que tropezamos que nos damos cuenta de que ese saberlo todo es tan frágil como una servilleta de papel en un bar de tapas. Me casé con Marco Reyes después de 3 años de noviazgo. Marco era 4 años mayor que yo, de origen humilde, y trabajaba en el departamento comercial de una pequeña empresa. El día de la boda, muchos susurraron que al casarse conmigo, estaba poniendo un pie en el mundo de los ricos. Lo oí, pero decidí ignorarlo. Creía que el amor no debía medirse en dinero. Después de la boda, Marco se mudó a vivir a mi casa. Mi padre no se opuso. Solo lo miró fijamente durante un largo rato y le dijo: «En esta casa no necesito que agaches la cabeza. Solo necesito que vivas con la frente en alto». En ese momento, Marco asintió con una deferencia que conmovía a cualquiera. Llamaba a mi padre don Ricardo, con un respeto casi excesivo. Le preparaba el café por la mañana. Le preguntaba por sus pastillas para la tensión por la tarde. Y, si veía que volvía tarde, le calentaba la cena. De cara al público, siempre ponía su mano en mi espalda y me decía con voz suave: «Si estás cansada, déjame encargarme». Y yo solía creer en esa frase como creía que después del amanecer saldría el sol. Mi suegra es Dolores, oriunda de Segovia. Se vino a vivir con nosotros menos de 3 meses después de la boda. Dijo que se sentía sola en su antigua casa, y como Marco era hijo único, quería estar cerca de sus hijos y futuros nietos. No me atreví a negarme. Al fin y al cabo, era mi suegra y siempre creí que evitar confrontaciones directas era la mejor forma de mantener la armonía en el hogar. Dolores no era del tipo que grita e insulta. Hablaba en voz baja, pero cada una de sus palabras era como una espina envuelta en seda. Una vez compré una nueva vajilla de cerámica para la cocina. Ella la miró y sonrió. «Se nota que tienes posibles, hija, y te compras lo que quieres. Pero una mujer casada debe saber que su verdadera familia ahora es su marido. Si el matrimonio es fuerte, todo lo demás prospera. Si las raíces son fuertes, el árbol crecerá sano». Yo, que estaba lavando unas verduras, simplemente respondí: «Sí, lo entiendo». Ella dejó su taza de café, con el mismo tono. Continuó: «Entenderlo es bueno. Solo temo que, acostumbrada a la protección de tu padre, luego no sepas respetar a tu marido». Me quedé en silencio. No porque no me doliera, sino porque temía que, si decía algo, la cena se convertiría en un juicio. Y a veces, por querer mantener la paz en casa, uno termina cediendo tanto que permite que los demás pasen por encima de sus límites. Suena humillante, pero en realidad, es agotador. Esa tarde,
La casa tenía una cena con todos presentes. Afuera lloviznaba. En la cocina, Rosa preparaba besugo al horno, sopa de ajo, pimientos de padrón y una ensalada. Todo como le gustaba a mi padre. Rosa llevaba más de 20 años con él, primero como su secretaria, y ahora casi como parte de la familia. Al sacar el pescado, sonrió. Señor, hoy coma un poco más. La señorita Valeria se ha jactado de haber elegido el pescado ella misma esta mañana. Mi padre, sentado a la cabeza de la mesa, me miró de reojo. Para elegir pescado eres buena. Lo difícil es elegir personas. Me eché a reír. Papá, ya empiezas otra vez. Marco, a mi lado, se apresuró a poner un trozo de pescado en mi plato. Don Ricardo, no se preocupe. Valeria puede ser un poco distraída, pero tiene un corazón sincero. Mi padre no comió. Miró a Marco con una expresión muy extraña, como si estuviera viendo a través de su camisa perfectamente planchada, directamente a las cosas que la gente esconde en el pecho. Dolores, al ver que el ambiente se tensaba, intervino. Bueno, es normal que el señor sea exigente. Su hija es su tesoro, pero, si le digo la verdad, un hombre, aunque sea un poco pobre pero sepa amar a su esposa, vale más que muchos ricos que son crueles. Marco bajó la cabeza. Mamá, ¿por qué dices esas cosas? Ella se rió. Solo digo verdades de la vida. Ahora somos una familia, y la fortuna solo está para que la disfruten los hijos y los nietos. No le presté mucha atención. Pero mi padre dejó los cubiertos. La felicidad no está en la riqueza. La felicidad está en el corazón de las personas. Esa frase silenció la mesa durante unos segundos. Marco sonrió forzadamente y levantó su copa de agua para beber. Vi cómo la pantalla de su teléfono se iluminaba. Lo guardó rápidamente, pero no pudo ocultar la tensión en la comisura de sus ojos. Esa noche, después de la cena, mi padre me llamó a su despacho. Su despacho siempre olía a café, cuero y a madera de sándalo. Sobre el escritorio estaba el viejo reloj con correa de cuero que usaba desde que empezó su empresa. El cristal estaba rayado, pero nunca lo había cambiado. Estaba de pie, junto a la ventana, mirando las luces amarillas que se reflejaban en el estanque del parque. Valeria, dime, tener un buen corazón es bueno, pero no pongas toda tu vida en manos de otra persona. Suspiré. Papá. Otra vez desconfiando de Marco. Mi padre se giró. Su rostro era severo, pero sus ojos estaban tristes. No te digo que desconfíes de tu marido. Te digo que te protejas. Que una mujer tenga un corazón blando no es un error. El error es ser tan blanda que cualquiera pueda estrujarte y hacerte llorar. Hice un puchero. Papá. Hablas como si yo fuera una tonta. Él sonrió levemente. Era raro verle sonreír así. No eres tonta. Solo que confías en la gente con demasiada facilidad. No entendí completamente esa frase. Pensé que mi padre se estaba haciendo viejo y se preocupaba demasiado. No sabía que algunas advertencias no se hacen por miedo a un futuro lejano, sino porque ya se ven las espinas justo delante de la puerta. Sobre las 11 de la noche, bajé a la cocina a por agua y vi a Marco de pie en el balcón del segundo piso. Me daba la espalda y hablaba en voz muy baja por teléfono. Sí, ya lo sé. Todo está a punto de terminar. Me detuve. Marco se giró, me vio y se sobresaltó un poco, pero rápidamente sonrió. ¿Aún no duermes? ¿Con quién hablabas a estas horas? Un cliente. Me están presionando con un contrato. En estos tiempos, los jefes te presionan con las fechas de entrega más que tu madre con la boda. Terminó con un guiño. Un gesto muy suyo. Me reí, y la pequeña sospecha que había en mi corazón se disipó. No sabía que esa noche no era una llamada de trabajo y que esa frase, todo está a punto de terminar, era en realidad el primer cuchillo que se colocaba contra el techo de mi hogar. La noche del 24 de octubre, en Madrid, lloviznaba desde el atardecer. El frío de finales de otoño no era cortante, pero sí lo suficiente como para hacer que uno se encogiera de hombros al cruzar el largo pasillo de la villa. Recuerdo muy bien esa noche porque, antes de dormir, bajé a la cocina para pedirle a Rosa que por la mañana preparara una sopa de almendras para papá. Últimamente, se quedaba despierto hasta tarde y tenía los ojos más hundidos, pero si le preguntaba, simplemente lo descartaba diciendo: a mi edad, todo el mundo está cansado. No me trates como si fuera un jarrón de porcelana que se rompe al tocarlo. Me reí, y le dije que era un testarudo. ¿Quién iba a decir que esa sería la última vez que le oiría hablarme con ese tono, medio serio, medio cariñoso? Cerca de las 3 de la madrugada,
Me desperté sobresaltada por el timbre del teléfono de Marco. El sonido resonó en la habitación oscura, seco y apremiante, como si alguien arañara un cristal con las uñas. Marco se levantó de un salto. Tan rápido que, antes de que pudiera abrir los ojos del todo, ya había cogido el teléfono y se había acercado a la ventana. ¿Hola? ¿Cómo? Su voz era ronca. Me senté en la cama, apartando la manta. ¿Qué pasa? Se giró, y su rostro estaba pálido bajo la luz amarillenta de la lámpara de noche. Me miró. Sus labios temblaban, pero su mirada era extraña, como si estuviera intentando elegir la máscara correcta para ponerse. Valeria, cálmate y escúchame. El corazón se me cayó a los pies. ¿Qué le pasa, papá? Tragó saliva. Acaban de llamar del hospital. Papá. Ha tenido un infarto. Dicen. Que no lo ha superado. Hay frases en la vida que, sin necesidad de un golpe, te rompen los huesos. Me quedé sentada, paralizada, durante unos segundos, y luego me lancé fuera de la cama. Tropecé con el borde de la alfombra y casi me caigo. Marco corrió a sostenerme, con voz apresurada. Ponte algo de abrigo primero. ¿Qué dices de abrigarme? ¿Dónde está mi padre? ¿En qué hospital? En el Hospital Gregorio Marañón. Te llevo ahora mismo. No tuve tiempo de vestirme decentemente. Solo me puse un cardigan largo sobre el pijama. La llovizna seguía cayendo en el patio. La luz del porche estaba encendida y el suelo de baldosas brillaba por la humedad. Marco abrió la puerta del coche y casi me empujó al asiento del copiloto. En el camino, temblaba tanto que no podía abrocharme el cinturón de seguridad. Marco se inclinó para ayudarme, y luego arrancó el motor. El coche salió a toda velocidad por la puerta. Los limpiaparabrisas barrían el cristal una y otra vez, dejando estelas borrosas como lágrimas. ¿Cómo ha podido ser? Murmuré. Si anoche cenó con nosotros. Incluso hablamos. No estaba tan débil. Marco miraba fijamente hacia adelante. Su voz se volvió más grave. Tienes que calmarte, Valeria. Llevaba tiempo enfermo. Solo que te lo ocultaba. Esto es algo que nadie quería. Me giré bruscamente para mirarle. ¿Enfermo? ¿Quién te lo ha dicho? Marco se detuvo medio segundo y luego respondió. Lo supuse. La gente mayor que trabaja tanto. El corazón. Nunca se sabe. En ese momento, estaba demasiado alterada para prestar atención a esa frase. Más tarde, al recordarlo, lo entendí. Hay palabras que se escapan y que son como la cola del zorro. Por mucho que la escondas, en algún momento asoma. Llegamos al hospital cuando todavía estaba oscuro. El pasillo de urgencias estaba iluminado con una luz blanca y fría, y olía a desinfectante. Corrí como alma que lleva el diablo. Mis zapatillas resonaban en el suelo de baldosas. Un médico de guardia salió a nuestro encuentro. Se quitó la mascarilla y me miró con esa compasión que más odio en el mundo. Porque esa mirada suele preceder a lo irreparable. ¿Es usted familiar del señor Ricardo Vargas? Asentí, con la garganta anudada. ¿Dónde está mi padre? Déjeme ver a mi padre. El médico hizo una pausa. Ingresó a las 3:03. Cuando llegó, su corazón ya se había parado. Intentamos reanimarlo, pero no hubo resultado. Lo sentimos mucho. Nuestro más sentido pésame. Mis oídos se taponaron. Las palabras 3:3, corazón parado, nuestro más sentido pésame retumbaban en mi cabeza como una campana desafinada. Me apoyé en la pared. No. No puede ser. Mi padre no puede haberse ido así. ¿Quién lo trajo? ¿Por qué no me llamaron antes? Marco, de pie detrás de mí. Me puso una mano en el hombro. Yo lo traje. Cuando me di cuenta, ya le costaba respirar. Tenía miedo de que, si te llamaba, perderíamos tiempo. Así que lo traje directamente. Me giré y casi le grité. ¿Cuándo te diste cuenta? Marco miró al médico y luego a mí. Casi a las 3. Oí un ruido en la planta de abajo, en su habitación. La habitación de mi padre estaba al final del pasillo, en la primera planta. ¿Cómo pudiste oírlo? Apretó los labios. Bajé a beber agua. La respuesta no sonaba falsa, pero tampoco del todo cierta. Era como un traje que te queda perfecto si no respiras. Me solté de Marco y entré corriendo en la sala de urgencias. Mi padre yacía allí, cubierto con una sábana blanca hasta el pecho. Su rostro estaba sereno, dolorosamente sereno. El hombre que me había protegido toda la vida ahora yacía inmóvil bajo una luz fría. Sin fruncir el ceño, sin regañarme por ser torpe, sin llamarme su niña testaruda, cogí su mano. Se estaba enfriando,
pesada y rígida. En su muñeca izquierda había un pequeño hematoma, de un color azul violáceo, como si alguien lo hubiera apretado o sujetado con fuerza. «Papá», grité con la voz rota. «Papá, abre los ojos, mírame». «Soy yo, Valeria». Nadie respondió. Marco entró y tiró de mí suavemente. «No mires más, no podrás soportarlo». Aparté su mano. «No me toques». En ese preciso instante, se oyeron unos pasos apresurados en el pasillo. Mi suegra Dolores apareció, con un abrigo oscuro y sosteniendo una bolsa de tela negra. Vi que el borde de la bolsa estaba abierto y dentro había ropa de luto, ya doblada. Sentí una punzada extraña en el corazón. Corrió primero a abrazar a Marco, y luego se giró hacia mí. «Valeria. Hija. Tienes que ser fuerte. Sé que es una pérdida terrible, pero debes mantenerte en pie. Si tú te vienes abajo, ¿quién se ocupará de despedir a tu padre como merece?». La miré, con las lágrimas contenidas. «¿Cómo ha llegado tan rápido, mamá?». Se detuvo un momento, luego suspiró. «Marco me llamó. Tuve un mal presentimiento y preparé algunas cosas. En un funeral si faltan cosas, es una falta de respeto para el difunto». Sonaba razonable. Pero en aquella noche lluviosa, con mi padre recién fallecido, esa bolsa de ropa de luto me dio más frío que el suelo del hospital. Quise preguntar más, pero mi cabeza daba vueltas. La voz del médico, la de Marco, la de mi suegra, el ruido de la camilla en el pasillo. Todo se mezclaba, todo se volvió blanco. Solo recuerdo aferrarme al borde de la cama, intentando mirar a mi padre una vez más. El hematoma en su muñeca no dejaba de aparecer ante mis ojos, pequeño pero dolorosamente nítido. Marco se inclinó y me susurró al oído. «Estás agotada. Deja que te lleve a casa. Yo me encargaré de lo de papá». Negué con la cabeza. «No. Me quedo con papá». Pero mis piernas flaquearon, como si me hubieran drenado toda la sangre. Antes de que la oscuridad me envolviera, oí la voz de Marco. Muy cerca, pero ya no tan suave como de costumbre. «Lleváosla a casa. Cuanto más tiempo esté aquí, más problemas habrá». Esa frase se hundió en el sonido de la lluvia tras la ventana. Mientras yo caía en medio del pasillo del hospital, envuelta en el olor frío a desinfectante y en la sensación de que la mano de mi padre se me escapaba para siempre, abrí los ojos en mi dormitorio. Las cortinas estaban entreabiertas, dejando pasar la luz del amanecer. Me dolía la cabeza. Durante los primeros segundos, no recordaba nada. Entonces, el sonido de una marcha fúnebre subió desde la planta baja. Mi padre había muerto. Salté de la cama, con las piernas temblorosas. Al abrir la puerta de la habitación, el olor a flores y cera quemada me golpeó, picándome en los ojos. Me apoyé en la barandilla para bajar. El salón, donde la noche anterior habíamos cenado besugo al horno, se había transformado en una capilla ardiente. El retrato de mi padre estaba en alto, y el féretro, en el centro de la habitación. Demasiado rápido. Tan rápido que se me heló el corazón. Marco estaba de pie, junto a unas personas de la funeraria, con camisa negra y el teléfono en la mano. Al verme, se acercó rápidamente. «Valeria, ¿por qué has bajado? Todavía estás muy débil». Miré directamente al féretro. «¿Desde cuándo está papá en casa?». «Desde esta mañana temprano. Me encargué de todo». «¿Te desmayaste? No podía dejar que papá se quedara en el frío hospital». «¿Quién te dio permiso para decidir?». Marco se detuvo y luego, con voz suave, dijo: «Soy tu marido. Si hay un problema en la casa y no lo resuelvo yo, ¿quién lo hará?». Junto al féretro, mi suegra, vestida con ropa oscura, rezaba un rosario. Murmuraba, pero sus ojos no dejaban de mirar el reloj. Su mirada no era la de alguien de luto, sino la de alguien que teme llegar tarde a una cita. Me acerqué al ataúd. «Quiero ver la cara de mi padre». Marco me sujetó inmediatamente por los hombros. «No puedes, Valeria. Acabas de desmayarte. Quiero ver a mi padre». Me sorprendió mi propia voz. Ya no era la de una niña mimada, sino la de una hija a la que estaban a punto de arrebatarle la última oportunidad de ver a su padre. Marco me apretó el brazo, suavemente pero lo suficiente como para doler. «Escúchame. El médico dijo que estás al borde del colapso. Si te acercas y te desmayas de nuevo, acabarás ingresada. Déjalo ir en paz». Lo miré fijamente. «¿Qué sacerdote?». Mi suegra dejó el rosario. «El tanatorio nos ha avisado. Han programado la cremación para antes del mediodía porque el horno de la Almudena está saturado estos días».
Si perdemos el turno, tendremos que esperar una semana. Valeria, no lo pongas más difícil. Tu padre merece descansar sin más retrasos burocráticos. Es mejor prevenir que curar. Me volví hacia Marco. ¿Tú también lo crees? Marco evitó mi mirada. Solo quiero lo mejor para papá y para ti. Si se pasa la hora, puede haber problemas en la casa. Me reí, pero las lágrimas corrieron por mis mejillas. Mi padre nunca creyó en estas cosas. Decía que si vives con rectitud, no tienes que temer a ninguna hora. Marco bajó la voz. Ya se ha ido. Deberíamos seguir los protocolos del tanatorio y terminar con esto. No nos lo pongas difícil. ¿Ponerlo difícil? Mi padre había muerto de forma extraña. Y yo solo quería ver su rostro. ¿Y ahora yo era la que causaba problemas? Aparté la mano de Marco, intentando acercarme, pero mi suegra se interpuso. Escúchame, hija. Que una hija monte un escándalo en el funeral de su padre es una falta de respeto a su memoria. Si quieres a tu padre, déjalo ir en paz. Me ahogué. No uses el respeto a su memoria para callarme la boca. El rostro de mi suegra se endureció por un momento. Pero rápidamente se giró y dijo: prepara una taza de agua caliente para la señorita Valeria. Está temblando. Marco fue a la cocina y volvió con una taza de porcelana blanca. Bebe. Le he puesto un poco de azúcar para que no te baje la tensión. No quería beber, pero mis manos temblaban sin control. Marco me acercó la taza, con los ojos enrojecidos. Te lo ruego. Si te desmayas otra vez, papá no descansará en paz. Esa frase me tocó el punto más débil. Cogí la taza y bebí unos sorbos. El agua estaba tibia y ligeramente dulce, con un sabor muy tenue. Un momento después, mis párpados se volvieron pesados y el sonido de la marcha fúnebre se fue alejando. Marco, tengo mucho sueño. Él me sostuvo al instante. Deberías ir a descansar a tu habitación. Deja que yo me encargue de todo. Negué con la cabeza. Mirando el retrato de mi padre, quería acercarme al ataúd. Quería abrirlo, aunque fuera solo una vez, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Mi suegra se inclinó para ajustar la tela sobre la mesa de las velas. Y su voz fue apenas un susurro. Ya va a hacer efecto. Marco respondió en voz baja. Casi. Tenemos que darnos prisa antes de que llegue el forense. Intenté abrir los ojos. En el último momento de lucidez, vi la mano de Marco sobre la tapa del féretro. El anillo de bodas brillaba bajo la luz amarillenta. Una vez, sostuve esa mano el día de mi boda, creyendo que había encontrado mi refugio. Esa misma mañana, esa misma mano me había ayudado a sentarme en una silla, con la delicadeza de un marido atento. Solo que ahora, sentí claramente cómo algo dentro de mí se rompía. Me desperté de nuevo cuando fuera ya había amanecido por completo. La primera sensación fue una sed terrible. La segunda fue miedo. Un miedo invisible. No ruidoso, pero que se aferraba a mi pecho como la niebla fría a las hojas. Me senté de golpe. El reloj de la pared marcaba más de las 7. Abajo, el silencio era mayor que antes. Ya no se oía el murmullo de la gente ni la música fúnebre. Solo el olor a cera quemada que flotaba en el aire. Salí rápidamente de la habitación y me encontré con Rosa, que subía. Al verme, se asustó. Señorita Valeria, ¿por qué ha bajado usted sola? Todavía está muy cansada. ¿Dónde está la gente de la funeraria? Rosa, ¿dónde está mi padre? Ella, nerviosa, retorcía sus manos. El señorito Marco dijo que había que llevarlo temprano para llegar a tiempo. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada. ¿Llevarlo a dónde? Al crematorio de la Almudena. No pude oír más. Prácticamente corrí escaleras abajo. La puerta principal estaba abierta de par en par, y el coche fúnebre ya estaba con el motor en marcha fuera. Salí corriendo, justo cuando los empleados de la funeraria se preparaban para cerrar la puerta del vehículo. Esperen. Marco se giró. Su rostro mostró una fugaz sorpresa, y luego se acercó a mí. ¿Qué haces aquí abajo? Pensaba dejarte descansar un poco más y que vinieras después. ¿Ibas a llevarte a mi padre a incinerar sin esperarme? No es que no te esperara. Pero estás débil. Temía que te desmayaras por el camino. Aunque me desmaye, es asunto mío. Mi voz salió seca. Quizás porque desde la noche anterior todo el mundo, en nombre de mi bienestar, había decidido por mí. En ese momento, mi dolor se mezcló con la indignación. Mi suegra asomó la cabeza desde el coche. Déjala venir, si no luego dirán que la familia del marido es cruel. Esa frase me heló la sangre.
Subí directamente al coche y me senté junto al retrato de mi padre. Era una foto suya con un traje gris, de perfil, con una mirada seria pero cálida. Abracé el marco. Mis manos temblaban ligeramente. El coche se puso en marcha. El cielo de Madrid esa mañana era gris plomizo, y la llovizna salpicaba el cristal. Los árboles de la calle pasaban rápidamente hacia atrás. Me senté cerca del ataúd, escuchando el motor del coche y los latidos desordenados de mi propio corazón. A veces, apoyaba la mano en la fría madera, esperando que de alguna manera mi padre golpeara desde dentro, como si todo fuera solo una pesadilla absurda. Marco, sentado delante, no paraba de apurar al conductor. Por favor. Un poco más rápido. Si se nos pasa la hora será un problema. El conductor, mirando por el retrovisor, preguntó con cautela. La ceremonia de despedida la hacen allí mismo, ¿verdad? Sí. Algo breve. La familia tiene prisa. Levanté la cabeza. ¿Qué prisa puede ser mayor que la de despedir a mi padre? Marco se giró a medias, bajando la voz. Valeria. No te pongas así. Solo temo que se nos pase la hora que nos dijo el sacerdote. Sonreí con amargura. ¿Confías más en el sacerdote que en el dolor de la hija del difunto? No respondió. Mi suegra, sentada junto a la puerta, sostenía su rosario y movía los labios como si rezara. Pero de vez en cuando, miraba su teléfono. Tecleaba rápidamente y lo volvía a guardar en el bolsillo de su abrigo. Aparentemente, era una mujer rezando, pero su impaciencia me dejaba claro que esperaba algo, y no precisamente que estuviera de luto. Al llegar al crematorio, una ráfaga de viento frío barrió el amplio patio, trayendo consigo olor a humo y a crisantemos marchitos. Ese lugar siempre tenía una sensación de estar en el limbo. No del todo en el mundo de los vivos, pero tampoco en el de los muertos. La gente venía a despedir a sus seres queridos. Y todos hablaban en voz baja, como si temieran molestar el silencio de las almas. Varios empleados salieron a ayudarnos. Uno preguntó. La familia desea ver el rostro por última vez y hacer una breve ceremonia. Antes de que pudiera responder, Marco se adelantó. ¿Tantas formalidades para qué? Mi familia quiere algo rápido. Ha sido todo muy traumático. Me giré para mirarlo, tan sorprendida que olvidé dónde estaba. ¿Formalidades? ¿Llamaba formalidades a la despedida de mi padre? Marco, abochornado, balbuceó. No quise decir eso. Yo solo. Señorito Marco, una voz de hombre, mayor pero firme, se oyó detrás de nosotros. Me giré. Un hombre de unos 60 años, delgado, con un abrigo oscuro, se acercaba a paso ligero. Lo reconocí de inmediato. Era el señor Ramos, el encargado de preparar a los difuntos. Años atrás, cuando murió mi madre, fue él quien ayudó a mi familia a encargarse de todo. Después, él y mi padre mantuvieron el contacto, porque hubo un tiempo difícil en que mi padre le ayudó con dinero para el tratamiento de su hijo. El señor Ramos se inclinó ante el retrato de mi padre, con los ojos enrojecidos. Me enteré tarde, por eso he venido corriendo. El señor Vargas fue muy bueno conmigo. Permítanme prepararlo para su último viaje. Al oír eso, el rostro de Marco palideció visiblemente. Se adelantó medio paso y, con voz forzada, dijo: No creo que sea necesario, señor. Ya nos hemos encargado de todo en casa. El cuerpo ya está rígido, no es bueno tocarlo. El señor Ramos levantó la vista. Sus ojos de anciano eran penetrantes. Los vivos aún tenemos sentimientos y deudas de gratitud. ¿Por qué temer tocar a un muerto para despedirlo dignamente? Mi suegra intervino con una sonrisa forzada. Mi consuegro sufrió un infarto repentino. Solo queremos que todo acabe pronto para que descanse en paz. El señor Ramos no discutió. Simplemente se giró hacia mí. Señorita Valeria, ¿quiere usted ver a su padre por última vez? Sentí un nudo amargo en la garganta. Quiero, una sola palabra que pareció arrancarme las entrañas. El personal de la funeraria nos ayudó a abrir el ataúd. Me acerqué, mis rodillas flaqueaban. Mi padre yacía allí. Su rostro había sido arreglado, pero aún conservaba un aire de cansancio, como si no hubiera tenido tiempo de descansar. Me mordí el labio para no romper a llorar. No quería que nadie usara mis lágrimas como excusa para enseñarme cómo debía querer a mi padre. El señor Ramos le ajustó suavemente el cuello de la camisa y le peinó el pelo, ya medio canoso. Luego, dijo en voz baja, las manos del señor están apretadas. Voy a colocárselas correctamente. Al oír eso, Marco se adelantó de inmediato. Déjelo así. El muerto ya está rígido,
¿Para qué forzarle las manos? Su reacción fue tan exagerada que todos los presentes se detuvieron para mirarlo. El señor Ramos también se detuvo, su mirada cambió. ¿De qué tienes miedo? No tengo miedo de nada. Solo digo que a los muertos hay que dejarlos en paz. Miré fijamente a Marco. Respiraba agitadamente y su frente perlaba de sudor a pesar del frío. De repente, en mi cabeza, apareció como un relámpago el hematoma en la muñeca de mi padre en el hospital, la taza de agua dulzona de la noche anterior, y las palabras susurradas de Marco. Tenemos que darnos prisa antes de que llegue el forense. El señor Ramos no dijo nada más. Con lentitud, tomó la mano derecha de mi padre. Los dedos estaban fríos y rígidos, pero no era imposible abrirlos. Con sus dos manos, con mucha suavidad y paciencia, fue separando cada dedo. El silencio era total. Podía oír los latidos de mi propio corazón. El meñique se abrió. Luego, el anular. Y el corazón. De repente, de la palma de la mano de mi padre, cayó un objeto pequeño y oscuro. A continuación, un trozo de papel arrugado y húmedo de sudor que había estado atrapado dentro. El señor Ramos se agachó para recogerlo. Yo también me agaché, con la mente en blanco. Marco dio un paso para detenerme, pero el señor Ramos ya se había echado atrás. Abrió el papel. Solo necesitó un segundo. Su rostro palideció. Su voz se rompió en medio de aquella sala fría. «¡Deténganse! No lo incineren», todos exclamaron. Mi suegra se levantó de un salto. El rosario cayó al suelo con un ruido seco. Le arrebaté el papel de las manos. Unas letras temblorosas y torcidas aparecieron ante mis ojos. Era la letra de mi padre. La reconocí al instante. Era la caligrafía que había visto toda mi vida. Marco cambió la medicina. No incinerar. El mundo entero pareció inclinarse. No lo podía creer. Mis labios se movían, pero mis manos, que sostenían el papel, temblaban sin control. El pequeño frasco de pastillas que estaba en la mano del señor Ramos ya había sido entregado al personal. De repente, Marco se arrodilló en medio del suelo. «Valeria, escúchame. Papá entró en pánico con el infarto. Me malinterpretó. Solo le di un suplemento vitamínico, seguro que se confundió». Lo miré. El hombre que una vez me dijo que me amaba, que llamaba papá a mi padre, ahora estaba arrodillado a mis pies, llorando como si fuera la mayor víctima. Mi suegra corrió hacia mí y me señaló. «No escuches a extraños. ¿Vas a dudar de tu marido el día del funeral de tu padre? ¿Quieres montar un escándalo para que tu padre no descanse en paz?» Me volví hacia ella. Mis lágrimas caían, pero mi voz era más fría que nunca. «¿Y usted me pide que deje que quemen a mi padre para que descanse en paz?» En ese momento, un empleado de la funeraria dijo en voz alta: «Llamen a la policía. Esto no podemos resolverlo nosotros». Minutos después, la policía y los investigadores estaban allí. Levantaron acta, precintaron el frasco de pastillas y la nota, y ordenaron que el cuerpo se mantuviera intacto para la autopsia. A Marco lo llevaron a un lado para interrogarlo. Ya no estaba arrodillado, pero su rostro estaba tan blanco como el papel. Un investigador me preguntó: «¿Reconoce la letra de esta nota?» Volví a mirar la nota. Cada trazo tembloroso era como una cuchilla en mi corazón. Al decirlo, mis piernas fallaron. Si el señor Ramos no me hubiera sostenido, me habría derrumbado allí mismo, junto al féretro. Dicen que cuando un gran árbol cae, es cuando la hierba de debajo se da cuenta de lo pequeña que es. Esa mañana, no solo perdí a mi padre, perdí también el último resquicio de seguridad en mi vida, porque el marido al que la policía se estaba llevando podría ser el mismo que había dañado a mi padre. Esa tarde, el cuerpo de mi padre no fue llevado al crematorio. La policía ordenó mantenerlo para la autopsia. Mis parientes se agolpaban en el pasillo de la funeraria, mirándome con una mezcla de lástima y miedo. Lástima por haber perdido a mi padre. Y miedo porque su muerte ya no era tan limpia como una enfermedad repentina. A Marco se lo llevaron a un despacho privado. Dolores no dejaba de seguir a su hijo, repitiendo sin cesar: «Señores, investiguen bien. Mi hijo es un santo. Cuidaba de su suegro mejor que un hijo de verdad. No le acusen injustamente por un trozo de papel». Un investigador la miró con voz monótona. «Señora, trabajamos con pruebas. Cálmese». Dolores se quedó sin palabras. Por primera vez, vi cómo su boca, siempre dispuesta a dar lecciones de moral, se cerraba sin poder replicar. Qué extraña es la vida. Delante de su nuera, sermoneaba como un altavoz.
Ante la ley, el volumen se baja automáticamente. Me senté en la sala de espera, abrazando la bolsa con el retrato de mi padre. El señor Ramos se sentó a mi lado, suspirando. Quería llorar, pero las lágrimas parecían haberse congelado en mi garganta. Un hombre con un traje gris entró a paso rápido. Su pelo era canoso. Era delgado, con ojos profundos pero muy despiertos. En cuanto lo vi, me levanté de un salto. Señor Herrera. El abogado Mateo Herrera llevaba más de 10 años con mi padre. Mi padre me había dicho una vez: si algún día no sabes en quién confiar, llama primero al señor Herrera. Me puso una mano en el hombro, sin darme consuelos vacíos. Valeria, escúchame. Cuanto más dolor sientas, más lúcida tienes que estar. Tu padre luchó para dejar un camino a la verdad. Esa frase hizo que me mordiera el labio con fuerza. Cierto, si mi padre tuvo fuerzas para escribir esa nota, significaba que en su último momento había luchado. Yo no tenía derecho a derrumbarme como alguien que solo sabe abrazar un retrato y llorar. Esa noche, el señor Herrera me llevó de vuelta a la villa, pero no me dejó encerrarme en mi habitación. Pidió a Rosa que preparara un té caliente y abrió su maletín en el despacho de mi padre. Necesito que revisemos toda la cronología. Me senté frente a él, con la voz ronca. Solo recuerdo que el médico dijo que papá ingresó en el hospital a las 3:03. El señor Herrera asintió, colocando una copia del informe del hospital sobre la mesa. Correcto. El informe de urgencias lo deja claro. 3:03. Al llegar, el corazón del señor Vargas ya se había parado. Pero aquí está lo extraño. Abrió su tablet y puso la grabación de la cámara de seguridad de la puerta de la villa. En la pantalla, el coche de Marco salía del patio a las 2:14. Las luces del coche barrieron las adelfas de la entrada y desaparecieron en la lluvia. Se me heló la sangre. ¿Cuánto se tarda desde casa al hospital? De noche, sin tráfico, entre 15 y 18 minutos. Pongamos que con la lluvia fuera más lento. Pero no puede llevar 49 minutos. Miré fijamente el número 214 en la esquina de la pantalla. Era diminuto, pero fue como una puñalada directa al corazón. Entonces, ¿dónde llevó a mi padre Marco durante casi una hora? El señor Herrera no respondió de inmediato. Llamó al investigador a cargo para contrastar la declaración inicial de Marco. Después de unos minutos, anotó las claves. Llovía mucho. El coche se averió. El teléfono se quedó sin batería. El señor Vargas empeoró y Marco entró en pánico. Me reí secamente. ¿El coche se averió pero llegó al hospital? ¿El teléfono sin batería pero tuvo tiempo de llamar a su madre para que preparara la ropa de luto? Señor Herrera, ¿estoy siendo demasiado mal pensada? Él me miró durante un largo rato. Ser mal pensada no es lo peligroso. Lo peligroso es ignorar la maldad. A la mañana siguiente, el señor Herrera llamó a David Castillo. David era un antiguo compañero de la universidad y ahora era el director técnico de Mindtech, una filial del grupo. Hacía mucho que no nos veíamos. David entró en la habitación y me saludó con un leve asentimiento. Valeria. Lo siento mucho. Respondí en voz baja. Gracias, David. Ahora necesito la verdad más que el pésame. David no dijo más. Abrió su portátil y, junto con el señor Herrera, revisaron los datos de localización del coche de Marco. Al ser un vehículo de la familia, tenía un sistema de seguimiento interno, por lo que la extracción de datos se hizo con un acta notarial clara, como insistió el señor Herrera. Al oírlo, respiré aliviada. No quería buscar justicia haciendo trampas, porque eso sería darle al enemigo una razón para reírse. Media hora después, David giró la pantalla hacia mí. El coche no se averió. Se detuvo aquí. En el mapa, apareció un punto rojo en un pequeño callejón del barrio de Salamanca. ¿Cuánto tiempo estuvo parado?, pregunté. 31 minutos. El señor Herrera leyó la dirección, entrecerrando los ojos. La clínica privada del doctor Pablo Cuerda. El nombre no me sonaba de nada. La clínica privada del doctor. La clínica privada del doctor. El nombre no me sonaba de nada. Pero cuando el señor Herrera llamó a un contacto en el sector médico, confirmó que el doctor Cuerda había sido cardiólogo y luego abrió su propia clínica. Esa tarde, el señor Herrera, David y yo fuimos a la clínica. El callejón era tan estrecho que el coche tuvo que quedarse fuera. El letrero de la clínica era viejo, con las letras azules desconchadas. El doctor Cuerda nos recibió. Era bajo, con algo de barriga,
y sus ojos se movían rápidamente cuando oyó el nombre de mi padre. ¿Estuvo aquí el señor Marco anoche?, preguntó el señor Herrera. El doctor Cuerda sonrió forzadamente. Sí, pasó por aquí a preguntar una dirección nada más. No sé nada. No me metan en líos de ricos, por favor. Apoyé las manos en la mesa, tratando de mantener la calma. ¿Mi padre estaba vivo en ese momento? Él evitó mi mirada. Ya se lo he dicho. Solo preguntó una dirección. David. En silencio. Sacó su teléfono y mostró la grabación de la cámara de seguridad de la casa de enfrente. La imagen no era del todo nítida, pero se veía a Marco y al doctor Cuerda ayudando a un hombre inmóvil a salir del coche y entrar en la clínica. Ese abrigo gris era de mi padre. El rostro del doctor Cuerda se volvió ceniciento. El señor Herrera pronunció cada palabra con peso. Será mejor que hable con la verdad. Una mentira en un caso con indicios criminales ya no es un simple lío. El doctor Cuerda se desplomó en la silla, sudando por las sienes. Marco solo me pidió que le echara un vistazo al señor Vargas. Dijo que tenía antecedentes cardíacos graves y que, si pasaba algo, sería bueno tener un certificado de muerte natural para evitar complicaciones. Pensé que solo era preparar papeles. Sentí que mis oídos zumbaban. ¿Preparar papeles para la muerte de mi padre? Él bajó la cabeza. Hace unas semanas. Marco también me envió fotos de las recetas del señor Vargas, preguntando qué medicamento, en una dosis incorrecta, podría causar arritmias. Le mencioné algunos, pero no pensé que se atrevería. Me quedé paralizada. Fuera, en el callejón, se oía el pregón de un afilador, tan cotidiano. La gente seguía comprando, regateando, viviendo, y yo acababa de comprender que mi padre no había sido simplemente víctima de un infarto. Alguien había preparado su muerte, poco a poco. Desde las recetas, la clínica privada, la hora, hasta el coche fúnebre apresurado de la mañana siguiente. No fue un caos, fue una trampa preparada, esperando a que mi padre cayera en ella. 3 días después, la villa junto al parque ya no tenía el ajetreo de gente del primer día del velatorio. Todo se había calmado. Pero esa calma no era pacífica. Era como la superficie de un lago en invierno. Parece lisa. Pero en el fondo hay lodo, basura, y cosas que se hundieron hace tiempo, y que nadie ha sacado. Esa mañana, el señor Herrera me llamó para ir a la comisaría a recibir los resultados preliminares de la autopsia. Durante el trayecto, permanecí en silencio, con las manos tan apretadas que las uñas se me clavaban en la piel. El señor Herrera no intentó consolarme, solo dijo una frase. Valeria, la verdad a menudo no puede salvar a los que se han ido, pero evita que los que se quedan se vuelvan locos. Asentí, con la garganta seca. En el despacho, el investigador puso ante mí el informe preliminar. Habló despacio, con claridad. En las muestras de sangre y contenido gástrico del señor Ricardo Vargas, se han encontrado restos de una sustancia extraña. Esta sustancia, combinada con su medicación para el corazón, puede causar arritmias peligrosas que lleven a un paro cardíaco. Levanté la vista. ¿Significa que mi padre fue envenenado? Él negó con la cabeza, muy cauto. No podemos concluir eso todavía. En esta fase, solo hemos determinado que había una interacción peligrosa de sustancias en el cuerpo de la víctima. ¿Cómo llegó esa sustancia ahí? Si fue accidental o intencionado, y quién lo hizo, requiere más investigación. Sonreí con amargura. Cierto. La ley no se mueve por emociones, pero a veces esa rigurosidad te hace ser más consciente. La vida real no es como en las películas, donde esposan al que te cae mal. Mi padre, que hizo negocios toda su vida, seguro que lo entendía. Por eso se esforzó en dejar una nota en lugar de una maldición. Al salir de la comisaría, me quedé un buen rato en la entrada. El viento se colaba por el cuello de mi abrigo, helándome los huesos. El señor Herrera salió, y me preguntó en voz baja. ¿Podrás mantenerte en pie? Miré el tráfico y respondí. Puedo mantenerme en pie, pero no puedo actuar como si no supiera nada. Por la tarde, nos entregaron el cuerpo de mi padre para organizar un funeral digno. Esta vez no hubo prisas. Nadie pudo escudarse en malas horas. El retrato de mi padre volvió a ocupar el centro del salón, pero el ambiente era completamente diferente. Yo misma elegí el traje gris que más le gustaba. Cambié las velas y las flores blancas junto a su retrato. Rosa estaba a mi lado, con los ojos rojos. Señorita Valeria,
Deje que lo haga yo. Negué con la cabeza. Tengo que hacerlo yo. Si no lo hago ahora, me arrepentiré toda la vida. Cuando abrieron el ataúd para que los familiares lo vieran por última vez, me quedé mucho tiempo junto a mi padre. Su rostro ya estaba completamente frío, pero su expresión seria seguía ahí. Me incliné y le susurré. Tardo en entender las cosas, pero no soy tan tonta como para dejar que pisoteen tu memoria. No lloré a mares como los días anteriores. El dolor había pasado de ser un shock a una piedra en mi corazón. Quizás ese fue el momento en que empecé a madurar de una manera que nadie desea. Después del funeral, los parientes se fueron marchando. Esa noche, en el salón solo quedábamos yo, el señor Herrera, Rosa y algunos de los más allegados. Marco también estaba allí, con un traje negro y el rostro demacrado. Dolores se sentaba junto a su hijo, sorbiendo por la nariz de vez en cuando. Como si ella fuera la mayor víctima. El señor Herrera colocó su maletín de cuero sobre la mesa. Valeria, hay algo que debo anunciar ahora mismo. Lo miré. Marco también levantó la cabeza, con un brillo extraño en los ojos. Dolores se enderezó, juntando las manos como si esperara el resultado de la lotería. El señor Herrera sacó un expediente con sellos notariales. Este es el testamento legal que el señor Vargas redactó hace 3 meses. Me quedé de piedra. Mi padre nunca me había hablado de esto. El señor Herrera abrió el testamento. Su voz era monótona pero pesada como un martillo. Según la voluntad del señor Ricardo Vargas. Todo su patrimonio personal, que incluye las acciones del Grupo Vargas, la villa familiar, 2 propiedades comerciales en Madrid y Marbella, los derechos sobre un terreno en su pueblo natal de Castilla y León, los depósitos bancarios y la propiedad intelectual del proyecto Ojo Ibérico. Valorado todo en una cifra aproximada de 250 millones de euros. Será legado en su totalidad a su única hija Valeria Vargas. Escuché como si alguien estuviera alejando la habitación de mí. 250 millones de euros no era solo una cifra. Era el trabajo de toda la vida de mi padre. Cada noche en vela. Cada enfermedad que me ocultó. Cada paso que dio para construir el nombre de Grupo Vargas de la nada. Marco parpadeó repetidamente. Dolores abrió la boca y la volvió a cerrar de inmediato. Pero su rostro no pudo ocultar la conmoción y la codicia que brillaron en sus ojos. El señor Herrera continuó. Sin embargo, el señor Vargas impuso una condición. En un plazo de 6 meses desde la apertura del testamento, Valeria Vargas deberá asumir personalmente la dirección de Mindtech, la filial que actualmente presenta pérdidas, y lograr que vuelva a ser rentable, o demostrar que dichas pérdidas son el resultado de un sabotaje intencionado. Si no se cumple esta condición, toda la herencia mencionada se transferirá a la Fundación Vargas. Pregunté de inmediato. Papá sabía que yo no estudié empresariales. ¿Por qué puso esa condición? El señor Herrera me miró. Porque tu padre confiaba en ti. Y quizás también quería obligarte a entrar en el lugar donde sospechaba que alguien estaba cavando un agujero. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Marco fue el primero en hablar. Acercó su silla. Su voz era tan suave que, si fuera la Valeria de hace unos meses, me habría conmovido. Valeria, papá te quería. Por eso te lo dejó todo a ti. Pero 6 meses es muy poco tiempo. Tú estudiaste Bellas Artes. ¿Cómo vas a llevar una empresa con pérdidas? No respondí. Dolores tomó la palabra. ¿Ves cómo yo tenía razón? Una mujer debe cuidar de su casa. Los asuntos de cientos de millones, las grandes empresas, es mejor que los lleven los hombres. Marido y mujer son uno, lo de la mujer es también del marido. Si le dejas a Marco que te ayude a gestionarlo, sería lo más sensato. La miré. La palabra sensato en su boca me sonaba tan agria como la leche cortada. Marco me tomó la mano. Esa mano que una vez me dio seguridad. Ahora me daban ganas de apartarla. Confía en mí. No te estoy disputando nada. Solo temo que te agotes, que la gente de fuera te engañe. ¿Gente de fuera? Casi me río. Si la nota en la mano de mi padre no existiera, quizás seguiría pensando que el enemigo estaba fuera de mi casa. Retiré mi mano y dije lentamente. Déjame pensarlo. Dolores resopló. ¿Qué hay que pensar? Si entre marido y mujer hay tantos cálculos como con extraños, ¿qué clase de vida es esa? Miré a madre e hijo. En mi cabeza aparecieron la taza de agua dulzona, los 49 minutos perdidos, la clínica privada, la nota de mi padre y el informe de la autopsia. Mi padre acababa de morir. Y mi familia política ya estaba calculando cómo hacerse con las llaves de la caja fuerte.
El viejo refrán nunca se equivocaba. Cría cuervos y te sacarán los ojos. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba gris plomo. La villa se sentía más fría que de costumbre, no por el viento, sino porque dentro todos hablaban en voz baja, como si temieran tocar la muerte de mi padre, que aún parecía rondar por cada rincón. Me senté en el salón, frente a una taza de café ya fría. Junto al retrato de mi padre, la llama de la vela parpadeaba suavemente. Me preguntaba qué me diría si estuviera vivo. Seguramente algo como: estar sentada sin hacer nada no resuelve los problemas. Marco bajó las escaleras. Llevaba una camisa blanca, el pelo peinado. En una sola noche, había recuperado su apariencia amable. Si no fuera por la nota en la mano de mi padre, por la clínica privada y los 49 minutos desaparecidos, quizás seguiría pensando que ese hombre se estaba esforzando por mí. ¿Valeria? ¿Podemos hablar un momento? No lo miré. Habla. Dolores también salió de la cocina, con un plato de fruta que dejó sobre la mesa. Qué curioso. Siempre que había que ejercer presión, ella aparecía puntualmente, como si la casa tuviera una alarma de dramas. Marco se sentó frente a mí y sacó un fajo de papeles de su maletín. Sé que estos días has sufrido un shock terrible. La muerte de papá, la empresa, la policía no para de preguntar. No quiero que cargues con todo tú sola. Empujó los papeles hacia mí. Esto es un poder notarial. Si lo firmas, yo me encargaré de los asuntos de Mindtech y del resto de tus bienes. Cuando te recuperes, te lo devolveré todo. Miré los papeles sin prisa por cogerlos. ¿Devolverlo todo? Marco asintió. Su voz era melosa como el almíbar. Soy tu marido. Te ayudo. No te quito nada. Dolores se sentó a su lado, suspirando con calculada teatralidad. Marco tiene razón, hija. Una mujer de luto tiene la cabeza hecha un lío. ¿Cómo va a enfrentarse al mundo de los negocios? Dáselo a tu marido. Es lo correcto. Es lo que se espera. Si entre marido y mujer hay desconfianza, la gente se reirá. Cogí los papeles. Las primeras páginas estaban llenas de palabras bonitas. Apoyar en la gestión. Resolver trámites. Proteger los intereses de la familia. Pero cuanto más leía, más se me helaba el corazón. Ese documento no solo le daba a Marco el poder de dirigir la empresa, le daba el poder de negociar con los bancos, transferir acciones, votar en juntas, firmar contratos, acceder a cuentas y a los registros de propiedad. En resumen, si firmaba, sería como entregarle las llaves de la casa, de la caja fuerte, de la empresa y de toda la herencia de mi padre al hombre sospechoso de haber cambiado sus medicinas. Dejé los papeles. Lo has preparado muy bien. Marco sonrió forzadamente. Es un asunto importante. Hay que ser riguroso para que nadie ponga pegas. ¿Nadie quién? Él se trabó un poco. Pues, los abogados. Los accionistas. Llegué a la última página. Mi dedo se detuvo en la fecha. ¿Desde cuándo tienes preparado este documento? Marco se ajustó el cuello de la camisa. Esta mañana. Le pedí a un conocido que me lo hiciera con urgencia. Levanté la vista y lo miré. Marco. El testamento de mi padre se leyó anoche. ¿Cómo es que esta mañana ya tienes un poder notarial tan completo? El ambiente se volvió denso. Dolores intervino rápidamente. ¿Qué insinúas? Deberías alegrarte de que tu marido sea previsor. Una mujer inteligente sabe apoyarse en su marido. No escuches a extraños y destruyas tu propia casa para que el mundo se ría. Me volví hacia ella. Mamá. No paras de mencionar a los extraños. Pero la persona que quiere quedarse con todo el patrimonio de mi padre está sentada en esta misma casa. El rostro de Dolores cambió. ¿Valeria? Así le hablas a tu suegra. Antes de que pudiera responder, el señor Herrera entró. Rosa venía detrás, con un sobre marrón en la mano. Parecía que lo había oído todo. Buenos días a todos. Marco se levantó de un salto. Señor Herrera. Esto es un asunto entre mi mujer y yo. El señor Herrera dejó el sobre en la mesa. Su voz era tranquila. Precisamente por ser un asunto de pareja, necesita ser claro. He comprobado el archivo de la plantilla de poder que enviaste a la gestoría. El archivo fue creado hace 5 días desde un ordenador personal con tu cuenta de usuario. 5 días. 5 días antes de la muerte de mi padre. Miré a Marco. En ese instante, todas sus excusas se hicieron añicos como un plato de porcelana en el suelo. Ya no quedaba ningún sonido hermoso, solo fragmentos afilados.
Te preparaste para obligarme a firmar antes de que mi padre muriera. Marco apretó los dientes. No te obligué, solo me preparé por si pasaba algo. La salud de tu padre era delicada. Como yerno, tenía que ser previsor. Sonreí levemente. La salud de mi padre era delicada, y su propia hija no lo sabía. Pero tú sí. Dolores golpeó la mesa. ¡Basta ya! La casa está de luto, y tú dudas de tu marido, de tu suegra. Marco ha vivido aquí como yerno durante años, aguantando todo tipo de comentarios. Lo ha soportado por ti y por esta familia. Ahora que tu padre muere y heredas una fortuna, le das la espalda. Si una hija es tan ingrata, ¿qué bendición va a tener? Marco pareció encontrar su oportunidad, con los ojos enrojecidos. Sí, he sido el yerno durante años, y la gente me ha mirado como a un parásito. ¿Por quién lo he aguantado? Por ti. Llamaba papá a tu padre. Me preocupaba de cada una de sus pastillas. Y ahora, por un trozo de papel, me tratas como a un criminal. Me levanté. Tenía el poder notarial en mis manos. Las páginas temblaban, pero por dentro estaba extrañamente tranquila. Ser el yerno no es una humillación, Marco. Lo miré directamente a los ojos. Vender la confianza de los demás. El rostro de Marco se ensombreció. Rompí la primera hoja del documento. El sonido del papel rasgado fue seco y rotundo. Luego la segunda. La tercera. Dolores se abalanzó para quitármelo. Pero Rosa se interpuso. Señora. Deje en paz a la señorita Valeria. Dolores la fulminó con la mirada. Usted es una empleada. ¿Cómo se atreve a meterse en los asuntos de mi familia? Rosa tembló, pero no retrocedió. No me meto en los asuntos de su familia. Solo intento preservar un poco de justicia para mi señor. Rompí todo el fajo de papeles y lo dejé caer sobre la mesa. La herencia de mi padre la gestionaré yo. Aunque fracase, aunque me quede sin nada, no se la entregaré a la persona sospechosa de haberle hecho daño. Marco se quedó quieto unos segundos. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no mostraban dolor. Eran fríos y secos, como el fondo de un estanque abandonado. Te arrepentirás de no haberme escuchado hoy, respondí. Ya me he arrepentido de haberte escuchado durante demasiado tiempo. Marco salió, dando un portazo. Dolores me miró como a un enemigo, y luego siguió en silencio a su hijo. Desde ese momento, en esa casa ya no quedaba ni el caparazón de una familia, solo personas a cada lado de una verdad que aún no había sido nombrada. Esa noche no dormí. Cerca de las 12, cuando bajé a la cocina a por agua, oí a Dolores en el patio trasero. Hablaba muy bajo por teléfono, pero el viento me trajo sus palabras. No ha firmado. Tendremos que usar otro método. Me quedé detrás de la puerta, con las manos heladas. Resultaba que el papel rasgado era solo la primera piel de la serpiente. 3 días después, mi nombre empezó a aparecer en Internet. No en periódicos serios, sino en portales de cotilleos sensacionalistas. La heredera ingrata. Su padre acaba de morir, y ya le da la espalda a su marido. Con 250 millones de euros, la hija del magnate echa a su suegra a la calle. Leía con las manos frías. Esos artículos no mencionaban la nota en la mano de mi padre, ni el frasco de pastillas, ni los 49 minutos desaparecidos. Solo elegían la foto de mi llanto en el hospital, la de Marco con la cabeza gacha ante el féretro. Y escribían como si él fuera el marido devoto abandonado por una esposa rica y desagradecida. En estos tiempos, se puede convertir una foto en un arma. Y con un par de frases compasivas, la gente está dispuesta a tirar piedras a alguien a quien no han visto en su vida. Rosa, detrás de mí, temblaba de ira. Señorita Valeria, estos artículos son muy crueles. Si el señor viviera. Apagué el teléfono. Si papá viviera. No se atreverían. Al mediodía, me llamó el abogado Herrera. Su voz era más grave que de costumbre. Valeria, acaba de llamar tu tío Horacio. Quiere que vayas a la casa familiar en Castilla esta tarde. ¿Por lo de Internet? Me temo que sí. Parece que Marco y Dolores han hablado con algunos parientes. Quieren que arregléis las cosas en casa. Miré el retrato de mi padre. La llama de la vela parpadeaba suavemente. Iré. El señor Herrera guardó silencio unos segundos. ¿Estás segura? Soy la hija de mi padre. Si intentan usar el honor de la familia para silenciarme, con más razón tengo que estar allí para hablar claro. Esa tarde, el coche me llevó a Castilla y León. No llovía, pero las nubes eran bajas y pesadas. La casa familiar de los Vargas estaba al final de un antiguo camino de piedra. A ambos lados había viejos muros de piedra cubiertos de musgo.
En el patio delantero había una fuente y un gran magnolio que ya había perdido casi todas sus hojas. Solía venir aquí para las reuniones familiares. Entonces, los mayores me acariciaban la cabeza y me llamaban la pequeña Valeria, la hija de Ricardo. Hoy, sus miradas eran como las que se dirigen a una hija que está a punto de deshonrar a la familia. El tío Horacio, el accionista senior de la familia, estaba sentado en el centro del salón principal, con el pelo cano y una camisa abotonada hasta el cuello. Sobre la mesa, una jarra de vino, un plato de queso y varios vasos pequeños. Dolores se sentaba a su lado, con un pañuelo oscuro sobre los hombros y los ojos enrojecidos, muy metida en su papel. Entré, miré los viejos retratos de la familia colgados en la pared del gran salón y me giré hacia mi tío. Buenas tardes, tío. El tío Horacio asintió, su voz era grave. Valeria, siéntate. Te he llamado hoy porque la inestabilidad de la empresa nos afecta a todos, y estas cosas se resuelven de mutuo acuerdo. Me senté. El señor Herrera se sentó a mi lado. En silencio. Otro tío fue el primero en hablar. Hija, la muerte de tu padre es un gran dolor. Pero con todo este revuelo en la policía, la prensa, internet, ensuciarás el buen nombre de la familia. Respondí suavemente. Si mi padre hubiera muerto de forma natural, no habría dejado que nadie armara un escándalo. Pero si fue dañado, el silencio sí que no lo dejaría descansar en paz. Dolores se secó los ojos con un pañuelo. ¿Lo oye, tío Horacio? Habla como si su marido hubiera matado a su padre. Mi Marco ha vivido como yerno, aguantando de todo. Apenas ha podido llorar la muerte de su suegro y su mujer ya lo trata como a un enemigo. Marco bajó la cabeza. Su voz era ronca. Yo solo quería proteger a Valeria. Pero escucha a extraños. Ahora ni siquiera quiere mirarme a la cara. Lo miré. El hombre que había preparado un poder notarial 5 días antes de la muerte de mi padre, ahora, en la casa familiar, interpretaba el papel de marido abandonado. Si la actuación se puntuara, se llevaría una medalla. Lástima que esto fuera la vida real y no un teatro de aficionados. El tío Horacio suspiró. Valeria, te seré sincero. Una mujer casada debe cuidar de su familia política. La herencia de tu familia es grande, sí. Pero si te lo quedas todo, no está bien visto. Pregunté. ¿No está bien visto por quién, tío? ¿Por el mundo o por los que quieren que firme un papel cediendo mis derechos? El ambiente se tensó. Una tía frunció el ceño. Hablas con demasiada frialdad, Valeria. Al fin y al cabo, es tu esposo y habéis construido una vida juntos. En un matrimonio, los problemas se resuelven con diálogo, no con acusaciones públicas. Me volví hacia ella, manteniendo el respeto. Tía, si la paciencia es para defender lo correcto, la tengo. Pero si es para dejar que los malvados pasen por encima del cadáver de mi padre, no puedo hacerlo. Alguien resopló. Otros bajaron la mirada. Dolores lloró más fuerte. Ay, Ricardo, si vieras cómo tu hija trata a tu familia política. Si la suegra le dice algo, le replica. Si el marido la quiere, sospecha de él. La riqueza sin gratitud es solo una cáscara vacía, hija. Me levanté. Esta vez no miré a Dolores, sino a los retratos de la familia. Con su permiso, tíos. No estoy deshonrando a la familia. Solo me niego a que el que dañó a mi padre se esconda detrás de la palabra familia. Si Marco es inocente, la ley le devolverá su inocencia. Pero si es culpable, no tengo la obligación de usar el honor de la familia Vargas para encubrir un crimen. Hice una pausa. Mi voz se suavizó. Los antiguos decían que la sangre tira mucho, pero la sangre no es una cortina para tapar lo incorrecto. Nuestros mayores no necesitan que manchemos su memoria con mentiras. Llegado este punto, me preguntaba qué habría hecho cualquiera en mi lugar, presionada por su propia sangre para callar una sospecha tan grave. Pero el silencio no era una opción. La persona detrás de esta reunión familiar podría no ser solo un Vargas. Un hombre que había sido el pilar de la familia y sus negocios durante décadas no tiembla por unas pocas palabras de su sobrina. Había algo más. La reunión terminó en un ambiente pesado. Marco y Dolores se fueron primero. Sus rostros ya no tenían esa expresión de víctimas inocentes. Me quedé un momento más y encendí una vela por los difuntos. Al salir al patio, oí al tío Horacio hablando por teléfono detrás de un muro. La he presionado, pero la niña es muy terca. Hizo una pausa, y su voz se volvió un susurro. No toquéis a mi hijo. La deuda que tiene. Ya encontraré la forma de pagarla. Me quedé paralizada bajo un árbol. Resulta que no todos los que me aconsejaban callar lo hacían por el honor de la familia.
A algunos los estaban ahogando con la soga de sus propios hijos. A la mañana siguiente, llegué a la sede del Grupo Vargas antes de lo habitual, el edificio de cristal en pleno Paseo de la Castellana. Un lugar al que antes solo había ido unas pocas veces, para llevarle el almuerzo a mi padre o algunas de mis cerámicas recién horneadas. Entonces cruzaba el vestíbulo como una hija que visita a su padre. Hoy, entraba como la heredera de Ricardo Vargas. Un mundo de diferencia. La recepcionista se levantó y me saludó con una inclinación, pero su mirada era de desconcierto. «Buenos días, señorita Vargas». Asentí. «Buenos días». Dos empleados que estaban cerca del ascensor se callaron de golpe. Oí una frase a medias. «Es ella». No los culpé. A sus ojos, yo era solo la señorita que estudiaba Bellas Artes, que de vez en cuando aparecía por la empresa con un vestido beige. Sonreía levemente y subía al despacho del presidente. El mundo de los negocios era para los que leían informes, no para los que elegían esmaltes de cerámica. Al salir del ascensor en la planta 12, ya me esperaba la señora Osorio, jefa del departamento legal. Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro y una sonrisa medida. «Has llegado pronto. A partir de ahora tendrás que acostumbrarte». Me examinó de arriba a abajo y luego dijo: «Los señores de finanzas te esperan en la sala de juntas pequeña. Han preparado el informe trimestral y la situación de Mindtech». Me senté a la mesa. Frente a mí, una pila de documentos gruesos llenos de gráficos, ratios, flujos de caja, deudas y acrónimos que leía como si tragara piedras. El director financiero hablaba con monotonía, pero cada frase que llegaba a mis oídos era como un hilo en un ovillo enredado. El flujo de caja de las operaciones de este trimestre es negativo en 1,3 millones. La deuda de la distribuidora Valderrama aún no se ha recuperado. Mindtech presenta actualmente pérdidas acumuladas. Escuchaba, tomaba notas, y luego interrumpí. «Por favor, hable más despacio. ¿Qué partida es un gasto real y cuál es una provisión?» Toda la mesa se detuvo un momento. Seguramente esperaban que me limitara a escuchar. Un hombre se ajustó las gafas y respondió: «Este crédito por cobrar es real, pero la provisión de riesgo está abierta». «¿Por qué está abierta?». Miró a la señora Osorio antes de responder. «Porque el presidente pidió esperar a una revisión adicional». Anoté las palabras revisión adicional. Resultaba que, antes de morir, mi padre realmente estaba investigando algo. La reunión duró casi 2 horas. Al levantarme, estaba tan cansada que sentía los hombros como una piedra, pero en lugar de desanimarme, sentí una rabia sorda. No una rabia contra los números, sino contra mí misma, por haber vivido tanto tiempo bajo el mismo techo que mi padre sin saber cuántas cosas estaba soportando él solo. Al salir de la sala, Rosa me esperaba en el pasillo. Me dio un vaso de agua tibia. «Beba un poco, está usted pálida». Me apoyé en la pared y sonreí con amargura. Me siento como una estudiante a la que han lanzado directamente al examen final. Rosa suspiró. «El señor sabía que usted no estaba acostumbrada a estas cosas, pero seguro que quería que lo viera con sus propios ojos». «Rosa, antes de morir. ¿Papá pasaba mucho tiempo en la oficina?». Ella asintió. Su mirada se ensombreció. «Muchísimo. A veces, cerca de las 11 de la noche, aún no había vuelto. Se sentaba solo en su despacho, revisando libros de cuentas, hablando por teléfono y enfadándose mucho». «¿Cuánto de mucho?». Rosa bajó la voz, como si temiera que las paredes oyeran. Una vez le oí golpear la mesa y gritar: «Sé que estás vaciando la empresa. No creas que por ser viejo soy tonto». La puerta estaba entornada, así que no sé a quién se lo decía. Me quedé quieta. Esa frase fue como el último cerrojo que cerró todas mis sospechas dispersas. Mi padre no murió en un momento de calma. Murió mientras seguía la pista de una mano que estaba vaciando su propio legado. Rosa abrió la puerta del despacho del presidente. La habitación seguía igual que el primer día del funeral en que entré. La única diferencia era que hoy el sol entraba por la ventana, haciendo que el tic-tac del reloj de pared sonara más claro. Desde que el señor falleció, no he dejado que nadie toque nada. Me acerqué lentamente al escritorio. Sobre la mesa seguían la pluma negra, una pila de expedientes ordenados, una orquídea blanca que le encantaba a mi padre y el marco de fotos familiar de hacía unos años. En la foto, mi padre estaba en el centro. Yo le cogía del brazo, y Marco, a mi lado, sonreía con una dulzura que ahora me repugnaba. Cogí el marco para limpiar el polvo del borde. Al hacerlo, mi dedo notó un pequeño relieve irregular en la parte trasera. Le di la vuelta.
La parte trasera del marco tenía una pequeña ranura, sellada con cinta adhesiva del mismo color. El corazón me latió con fuerza. Rosa. Tráeme un cúter. Me lo trajo al instante. Con cuidado, corté la cinta. Desde el interior del marco, se deslizó una pequeña libreta con tapas de cuero marrón. Abrí la primera página. La letra de mi padre, nítida y decidida, solo un poco torcida en las últimas líneas. No era un diario. Eran notas. 12 de mayo. La firma en el desembolso del proyecto sanitario no es la mía. 27 de junio. La firma digital de la presidencia se ha usado sin autorización. Investigación interna sin alertar. 8 de agosto. El proyecto de Mindtech muestra signos de desvío de fondos a través de una empresa intermediaria. Pasé las páginas más rápido. Cuanto más leía, más se me helaba la sangre. El coche muestra signos de manipulación en los frenos. Pedir cambio inmediato sin decírselo a Valeria. Marco se reúne con un desconocido en el aparcamiento del sótano a las 20:40. Me detuve. ¿Este tipo quién era? ¿Marco u otra persona? Rosa, detrás de mí, respiraba agitadamente. El señor lo escondió también, y aún así no tuvo tiempo. Llegué a una de las últimas páginas. Allí, mi padre había escrito una frase separada, subrayada 2 veces. Para entender, hay que revisar Ojo Ibérico. Hablar con David. Justo debajo la última frase. La caligrafía apretada, con tanta fuerza que había marcado la página siguiente. Si muero de forma inesperada, no confíes en la persona que duerme a tu lado. Mis manos cayeron. Aunque ya había imaginado esta frase en mi cabeza, verla escrita con la tinta de mi padre, fue como si alguien me estrujara el corazón. La persona que duerme a tu lado. Ya no había forma de autoengañarse. Mi padre sospechaba de Marco desde mucho antes de morir. Cerré la libreta. Respiré hondo y saqué el teléfono. El nombre de David Castillo estaba en mi agenda. Hacía años que no lo llamaba. Mi dedo se detuvo un instante y luego marqué. Contestó bastante rápido. Hola. La voz de David seguía siendo grave. Soy yo. Valeria. Hubo un segundo de silencio. Te escucho. Miré la libreta en mi mano, el marco de fotos familiar recién abierto, y dije lentamente. Necesito saber qué es Ojo Ibérico. Y creo que ha llegado el momento de que me digas a quién estaba investigando realmente mi padre. David me citó en el segundo sótano de Mindtech. El edificio estaba detrás de la sede principal de Grupo Vargas. Por fuera, no era llamativo. Solo cristal azul y una pequeña placa plateada. Había pasado por allí varias veces. Pero nunca pensé que guardara una parte del último secreto de mi padre. David pasó su tarjeta y abrió la puerta. Dentro, un largo pasillo con luces blancas que se reflejaban en el suelo brillante. Varios ingenieros jóvenes estaban sentados frente a una serie de monitores, algunos con auriculares, otros tecleando. El ambiente era tan silencioso que se oía el zumbido del aire acondicionado. Me detuve y pregunté en voz baja. ¿Qué es? Ojo Ibérico. Eso que mi padre anotó. David no respondió de inmediato. Me llevó a una sala de cristal. Me ofreció una silla y encendió la pantalla grande. Ojo Ibérico no fue diseñado para espiar a nadie. Es un sistema de control de fraude interno. Lee datos de las cámaras de la empresa. Registros de entrada y salida. Permisos de acceso a archivos. Transacciones autorizadas. Donde hay una anomalía, salta una alerta. Miré las celdas de datos que corrían por la pantalla, sintiendo la cabeza a punto de estallar. ¿Significa que mi padre lo usaba para vigilar a Marco? David se giró. Su voz era firme. No, el señor Vargas lo usaba para encontrar al ladrón que tenía en su propia casa. Esa frase me dejó sin aliento. David continuó. Tengo que dejar algo claro, Valeria. Ojo Ibérico no hackea teléfonos, no invade cuentas personales, no extrae datos externos sin autorización. Todo lo que he procesado para ti son datos propiedad de la empresa o de tu familia, con un acta del abogado Herrera. No quiero buscar justicia convirtiéndome en un delincuente. Miré a David. Hacía años que no lo veía, y había cambiado mucho. Seguía siendo de pocas palabras, pero su mirada era más firme. Quizás todos los que habían recibido la ayuda de mi padre llevaban el mismo tipo de gratitud pesada. Mi padre confiaba mucho en ti, David. Él bajó la mirada. Me salvó la vida. Y no solo una vez. Iba a preguntar más, pero mi teléfono sonó. Era Rosa. Señorita Valeria. ¿Ha visto internet? Su voz temblaba tanto que me enderecé.
¿Qué pasa? Han publicado un vídeo suyo en el hospital. El vídeo de cuando se desmayó en el funeral. Dicen que no está usted bien de la cabeza. Abrí el teléfono. En pocos minutos, aparecieron decenas de artículos. Un vídeo mío, desmayándome en el pasillo del hospital, a cámara lenta y con música triste. Otro fragmento, temblando ante el féretro de mi padre, con la mirada perdida. El titular me golpeó en la cara. La presión de una herencia de 250 millones de euros desestabiliza a la hija del magnate. Sentí un escalofrío en la nuca. David miró por encima de mi hombro. Su rostro se ensombreció. Estos son vídeos de dentro de la casa y del hospital. No los ha podido grabar un extraño. Antes de que pudiera decir nada, llamó Marco. Puse el altavoz. Valeria. No leas esas cosas de internet. A mí también me duele mucho. Su voz sonaba tan afligida que, si no supieras la verdad, sentirías lástima. Marco suspiró. Con tanta gente entrando y saliendo en el funeral. No puedo controlar quién graba. Pero tú también deberías mirarte. Esos días estabas realmente en shock. Solo temo que otros se aprovechen de ti. ¿Otros quiénes? David Castillo, por ejemplo. David, a mi lado, no dijo nada, solo esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que no era de alegría, sino de desprecio. Marco continuó. He oído que estás en Mindtech con él todo el día. Valeria, acabas de perder a tu padre. No estás estable. No dejes que un extraño te lleve por el mal camino. Respondí lentamente. ¿Has terminado? Hubo un silencio al otro lado. ¿Has cambiado? No, solo he despertado. Colgué. Por la tarde, la señora Osorio del departamento legal me envió un expediente. Sonreía como siempre, pero sin mirarme a los ojos. Échale un vistazo. Es una solicitud para que el Consejo de Administración revise tu capacidad de gestión temporal. Creo que deberíamos preparar una respuesta. Lo abrí. Dentro, una recopilación de vídeos, artículos de redes sociales, y la opinión de un médico conocido de mi suegra que decía que yo presentaba síntomas de estrés postraumático severo, con posible pérdida de la capacidad para tomar decisiones objetivas. Levanté la vista. Señora Osorio, ¿quién le pidió que preparara esto? Ella parpadeó. Lo hago por la empresa. No me malinterpretes. ¿Por la empresa? ¿O por la persona que quiere quitarme del puesto de dirección? Su sonrisa se congeló. Cerró el expediente. Su voz seguía siendo suave. Valeria. El mundo de los negocios no es tu taller de cerámica. Aquí. Las emociones no te ayudarán a ganar. La miré y por primera vez, vi claramente la capa de maquillaje en un rostro que sabía actuar. Pues recuerde una cosa. No usaré las emociones para ganar. Usaré las pruebas. Esa noche, el señor Herrera me llevó a hacerme un análisis toxicológico siguiendo el procedimiento adecuado. El resultado me dejó tan furiosa como asustada. En mi sangre había rastros de un sedante no recetado. La dosis no era alta, pero suficiente para causar fatiga, somnolencia, reacciones lentas y labilidad emocional. Cogí los resultados. Mis manos temblaban. Señor Herrera. Entonces las veces que me desmayé, él asintió. Muy serio. Es posible que te dieran algo, pero hay que demostrar quién lo hizo. David no dijo mucho. Él y su equipo técnico extrajeron las grabaciones de la cámara de la cocina de mi casa que aún se conservaban de los días del funeral. Cerca de la medianoche, el vídeo apareció. Marco, de espaldas a la cámara, junto a la encimera, abre un pequeño frasco. Vierte algo en una taza de agua tibia. Remueve y sube con ella. La hora coincidía con la mañana en que me obligaron a descansar antes de que se llevaran a mi padre a incinerar. Me quedé paralizada. No por la sorpresa, sino porque ver con mis propios ojos al hombre que durmió a mi lado hacer eso. El corazón todavía dolía de una manera sucia, como coger algo que creías que era un pañuelo limpio y darte cuenta de que es un trapo para limpiar el retrete. A la mañana siguiente, antes de que Marco y su madre pudieran lanzar un nuevo ataque, organicé una breve rueda de prensa en el vestíbulo de Grupo Vargas. Sin decorados, sin llantos, sin victimismos, me planté ante las cámaras con un sencillo traje negro. El señor Herrera a mi izquierda. David. Dije. Confirmo que sufrí un colapso tras la muerte de mi padre. Una hija que pierde a su padre de forma repentina y no siente dolor es lo que debería asustarnos. Pero el dolor no significa incapacidad. Puse los resultados de los análisis y la extracción de la cámara,
certificados por mi abogado, sobre la mesa. No pido compasión. Solo pido que la verdad sea tratada con justicia. Si alguien ha intentado debilitarme para arrebatarme mi poder de decisión, tendrá que responder ante la ley. Los periodistas se agolparon. Las redes sociales se dividieron. Unos me defendían. Otros seguían con sus burlas. Algunos, en silencio, borraban sus antiguos comentarios. En esta vida, cuando la verdad empieza a asomar, muchos no se disculpan. Simplemente cambian de dirección en silencio. Como una veleta con el viento. Al salir del vestíbulo, vi a Marco al otro lado de la calle, bajo la marquesina de una parada de autobús. Me miró. Ya no con dolor, sino con puro odio, y supe que, desde ese momento, no solo querría el patrimonio de mi padre, querría destruirme a mí primero. Después de la rueda de prensa, no fui a casa. Me quedé en la pequeña sala de juntas con el señor Herrera y David. Sobre la mesa, copias de préstamos, datos de cuentas y un mar de transacciones que mareaban. David proyectó en la pantalla grande. Marco no solo tiene una deuda, tiene deudas en varias capas. Miré las cifras. Cada línea era un nuevo corte. ¿Cuánto? David me miró un segundo y dijo: hasta ahora, unos 8 millones de euros. Sonreí levemente, pero sentí un sabor amargo en la garganta. ¿De dónde sacó el valor para endeudarse tanto? El señor Herrera se ajustó las gafas y respondió: apuestas de fútbol online, inversiones en criptomonedas, esquemas piramidales, préstamos rápidos de financieras fraudulentas. Empezó pidiendo poco para intentar recuperarse, pero cuanto más lo intentaba, más se hundía. Así es la trampa de la deuda. Entras pensando que eres el más listo y, cuando quieres darte cuenta, estás con el agua al cuello. David abrió otro archivo. Marco vendió las joyas de vuestra boda hace más de un año. Algunas otras joyas de la caja fuerte también están empeñadas en una joyería del centro. La cuenta de ahorros que teníais en común, que llegó a tener casi 300.000 euros, ahora apenas tiene unos miles. Me quedé en silencio. Recordaba perfectamente el día de la boda, cuando mi padre me dio un conjunto de joyas de oro y dijo: esto no es para presumir, es para que tengas un colchón por si lo necesitas. Y ese colchón, la persona que dormía a mi lado, lo había empeñado sin que yo lo supiera. ¿Lo hizo todo solo?, pregunté. David guardó silencio unos segundos. No parece. El rastro del dinero está demasiado limpio en algunos tramos. Alguien le enseñó a ocultarlo. El señor Herrera asintió. Yo también lo creo. Marco es codicioso y cobarde. Pero no tiene la inteligencia para montar una red así. Esa frase me heló la sangre. Si Marco no era lo suficientemente inteligente, ¿quién lo era? David pasó a una grabación de cámara recuperada del sistema de la villa. La imagen era granulada, pero se distinguía el pasillo de la primera planta, poco después de las 11 de la noche, antes de la muerte de mi padre. Aparecía Marco, caminando deprisa. Detrás de él, un hombre con un abrigo oscuro y una gorra que le tapaba la cara. Contuve la respiración. ¿Quién es? David amplió la imagen. La cámara era vieja y parte de los datos se habían borrado, pero el sistema guardaba fragmentos de respaldo. Ojo Ibérico podía reconstruir una parte. En la pantalla, Marco abría la puerta del despacho de mi padre. El otro hombre entró. Justo antes de desaparecer, giró un poco la cara. Un instante. Ahí, dijo David. Introdujo el comando de comparación con la base de datos de fotos antiguas de mi familia. Archivos de personal. Recortes de prensa de años atrás. La barra de progreso avanzaba tan lentamente que podía oír mi propio corazón. Entonces, apareció el resultado. Luis Vargas. Al principio no lo entendí. El nombre fue como una piedra lanzada a un pozo de recuerdos cubierto de musgo. Imposible, murmuré. El tío Luis está muerto. El señor Herrera se giró hacia mí. ¿Conoces a esa persona? Tragué saliva. Es el hermano menor de mi padre. Mi tío. Hace 10 años, la familia recibió la noticia de que se había ahogado en el extranjero. Mi padre incluso mantenía su foto con una vela en casa. Llamaron a Rosa de inmediato. En cuanto vio la foto congelada en la pantalla, se llevó las manos a la boca, pálida. Dios mío. Me levanté y la sostuve. Rosa, tú lo sabías, ¿verdad? ¿Por qué papá nunca hablaba del tío Luis? Rosa se sentó, temblando. Señorita Valeria,
Lo del señor Luis es una herida antigua en la familia. El señor prohibió que se le mencionara, si alguien decía su nombre por error. Se pasaba el día en silencio. Pero si está muerto. Rosa me miró, con los ojos enrojecidos. En su día, solo llegó una noticia del extranjero. No hubo cuerpo. El señor guardó su retrato porque pensaba que su hermano había muerto solo en tierra extraña, y era una pena. Pero si este es realmente el señor Luis, no terminó la frase, no hacía falta. El hombre que tenía un lugar de luto en casa, por el que mi padre probablemente había sufrido en silencio durante 10 años, había entrado en su despacho la noche antes de su muerte. A ese nivel de traición familiar, hasta la maldad debería sentir vergüenza. Esa noche, volví a la villa. La casa estaba en silencio. Marco no estaba. Dolores se había encerrado en su habitación. Fui directamente al pequeño rincón al final del pasillo donde había varios retratos y recuerdos de familiares fallecidos de los Vargas. Rara vez entraba allí, porque mi padre se encargaba personalmente de cambiar el agua de las flores y encender las velas. En una esquina del despacho, junto al pequeño altar de la Virgen, estaba el retrato del tío Luis. El hombre de la foto era mucho más joven que la figura de la cámara. Pero la nariz, la frente, la comisura de los labios, era la misma persona. El retrato estaba cubierto de polvo, pero el velón de aceite de delante estaba recién encendido. Me quedé mirando. ¿Quién rinde este homenaje a alguien que supuestamente está muerto? Oí pasos detrás de mí. Dolores estaba en la puerta, con una expresión de sorpresa. ¿Qué haces aquí? No me giré, encendiendo una vela por los difuntos. Ella entró. Su voz era áspera. Ya es de noche. No es bueno mezclar el mundo de los vivos y el de los muertos. No toques nada. La miré. ¿Conocías al tío Luis, mamá? Su rostro se endureció, pero se recuperó rápidamente. ¿Cómo voy a conocer a todos los parientes de tu familia? Está muerto. ¿A qué viene preguntar? Miré la vela con cera fresca y luego a ella. Evitó mi mirada. En ese momento, se oyó el ruido del coche de Marco. Me escondí detrás de la cortina del pasillo, así que no me vio. Entró mientras miraba el teléfono. La pantalla iluminó un mensaje que pude leer bajo la luz del vestíbulo. La niña empieza a saber cosas. Marco leyó el mensaje. Su rostro se ensombreció. Borró el mensaje rápidamente, y subió directamente las escaleras. Me quedé detrás de la cortina, con las manos tan frías que no las sentía. En ese momento, comprendí que el hombre al que llamaba marido podría haber cambiado las medicinas, retrasado la atención médica, difamado mi nombre. Pero él no era el epicentro de la tormenta. Detrás de Marco había otra persona. Una persona que compartía la misma sangre que mi padre. 2 días después, el Consejo de Administración de Mindtech recibió una solicitud para convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas. La razón, muy bien redactada. Evaluar la situación de pérdidas. La capacidad de la dirección y proteger los intereses de los accionistas. En resumen, querían echarme del puesto lo antes posible. El señor Herrera dejó la solicitud sobre la mesa. El señor Vilchez firma como representante de este grupo de accionistas. Pero no es difícil adivinar quién mueve los hilos. Miré la lista de firmas. Había algunos accionistas de toda la vida que nunca se habían involucrado mucho. Que de repente estuvieran tan de acuerdo no era natural. No se habían levantado todos una mañana pensando más en el futuro de la empresa que en sus propios bolsillos. David se sentó a mi lado. Tienes que prepararte. Van a atacar 3 puntos. 1. No tienes experiencia. 2. Estás psicológicamente inestable tras el shock. 3. Tú y yo tenemos una relación personal y la gestión no es transparente. Sonreí con amargura. La misma receta. Solo cambia la salsa. David también sonrió levemente. Sí. Pero esta vez lo harán delante de todo el mundo. Un desliz tuyo y lo convertirán en 10 titulares. Cerré la carpeta. Si quieren una junta, la tendrán. Yo también estoy deseando tener una conversación sin tener que andar con indirectas. La mañana de la junta, el auditorio de Mindtech estaba abarrotado. Accionistas, secretarios, auditores, abogados, financieros, todos impecablemente vestidos, como en una boda de lujo. La diferencia es que en una boda se esperan cosas buenas. Aquí, muchos ya estaban listos para ver a alguien caer. Entré con un traje de color carbón. El pelo recogido, sin mucho maquillaje ni aire de víctima. No quería la compasión de nadie. Solo quería que recordaran que hoy estaba aquí en nombre de mi padre. Y con la poca cordura que me quedaba,
Después de tantos golpes, el señor Vilchez fue el primero en levantarse. Un hombre de más de 60, con algo de barriga y una voz estentórea, de los que están más acostumbrados a gritar a sus subordinados que a escuchar. Estimados accionistas, no es nuestra intención poner en aprietos a la señorita Vargas en estos momentos de duelo. Pero la empresa no puede seguir hundiéndose por la situación personal de una persona. Mindtech tiene grandes pérdidas y su directora no tiene experiencia. Un aplauso disperso sonó. El tipo de aplauso que dice: ya he cobrado mi parte. Marco estaba en primera fila, con un traje negro y un rostro convenientemente demacrado. Quien no supiera la historia, pensaría que era el marido devoto que venía a salvar la empresa de su suegro de las manos de una esposa impulsiva. Cuando le tocó el turno, Marco se levantó. Sé que mi intervención en este momento es delicada, pero como marido de Valeria, y como alguien que ha colaborado en el negocio, debo hablar. Mi esposa está sufriendo un shock muy grande. No duerme. Se desmaya. Sus emociones son inestables. Solo temo que la empresa caiga en manos de alguien que no está en su sano juicio. Me quedé sentada, viéndole interpretar su papel. Al final de la mesa, la señora Osorio, la jefa de legal, empujó un expediente. Hemos recopilado quejas internas sobre la lentitud y la falta de profesionalidad de la señorita Vargas. Además, la relación excesivamente cercana entre ella y el señor David Castillo también genera preocupación sobre un posible conflicto de intereses. Al oír eso, varias cabezas se levantaron, con los ojos brillantes. Los negocios son aburridos, pero si metes un poco de lío de faldas, todo el mundo se despierta. Me volví hacia la señora Osorio. ¿Ha terminado? Ella sonrió. Adelante. Responde. Me levanté. El auditorio se silenció. No hablé de inmediato. Miré cada rostro. El señor Vilchez, Marco, la señora Osorio, los accionistas que miraban sus teléfonos. Luego, dije lentamente: agradezco la preocupación de todos por la empresa. Ahora responderé punto por punto. Hice una señal a David. La pantalla de detrás se encendió. Primero, sobre mi capacidad de gestión. Es cierto, no estudié empresariales. Pero no haber estudiado no significa ser ciega. La persona que debe dejar su puesto hoy no es la que está aprendiendo a trabajar, sino la que ha estado vaciando la empresa en secreto, mientras todos pensaban que tomaban el té. La pantalla mostró el primer vídeo. Marco, en el aparcamiento de un hotel, recibiendo un maletín de un desconocido. La fecha: 3 semanas antes de la muerte de mi padre. La imagen era demasiado clara para negarla. La sala murmuró. El rostro de Marco se volvió pálido. Ese vídeo no significa nada. Podría ser una transacción legal. Respondí al instante. Tan legal que, justo después, se filtraron 3 puntos clave del proyecto Ojo Ibérico a un competidor. Hice otra señal. La pantalla cambió a una tabla que comparaba fechas, flujos de dinero y registros de acceso a archivos. David no habló. Dejó que los números hablaran por él. A veces, las cifras son más frías que un insulto. Continué. Segundo. Sobre la apropiación indebida de activos. Aquí están los extractos de las retiradas de dinero irregulares de las cuentas de la filial. La persona que autorizó las transacciones intermediarias fue el señor Marco Reyes, a través de documentos con firmas presuntamente falsificadas. El señor Herrera colocó el informe pericial caligráfico sobre la mesa de la presidencia. El señor Vilchez lo cogió. Sus manos temblaban visiblemente. Miré directamente a Marco. ¿Quieres explicar por qué el poder notarial que preparaste para que yo firmara fue redactado 5 días antes de la muerte de mi padre? El murmullo se intensificó. Marco apretó el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estás aprovechando mi debilidad para difamarme. Me reí. ¿Debilidad? El que fue envenenado fue mi padre. A la que le dieron sedantes fue a mí. Y el que se hace la víctima aquí eres tú. Hice otra señal. En la pantalla, aparecieron los extractos de sus deudas de juego y préstamos. Esta es tu deuda de 8 millones de euros. Un hombre ahogado en deudas que, con urgencia, quiere gestionar el patrimonio de su esposa justo después del funeral de su suegro. Dime, ¿quieres salvarme a mí? ¿O salvarte a ti mismo? Marco se levantó de un salto. Basta. Lo miré. Mi voz no era alta, pero cortaba cada palabra. Puedes fracasar. Puedes ser pobre. Puedes sentirte acomplejado por ser el yerno. Pero no tienes derecho a vender la vida de mi padre para pagar tus deudas. El auditorio se quedó en un silencio sepulcral.
Ya no era una junta de accionistas normal. El señor Vilchez se secaba el sudor de la frente. La señora Osorio recogía sus papeles, sin atreverse a mirarme. Los accionistas que antes estaban tan animados ahora estaban callados. Como el público de un teatro al que se le cae el decorado y se da cuenta de que se ha equivocado de función. En ese momento, 2 inspectores de policía entraron. Uno dijo claramente: solicitamos al señor Marco Reyes, a la señora Inés Osorio y al señor Walter Vilchez que nos acompañen para colaborar en una investigación por presunta falsificación de documentos, estafa y apropiación indebida. Marco se giró hacia mí. Sus ojos ardían de odio y pánico. Pero esta vez, ya no podía esconderse detrás de la palabra marido. Me senté. Mis manos, quietas sobre la mesa. Por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí que no solo estaba persiguiendo a la oscuridad. Estaba empezando a sacarla a la luz. Después de la junta, Mindtech tuvo 2 días de calma. Solo 2 días, suficientes para que los accionistas que pedían mi cese empezaran a fingir que tenían reuniones urgentes, y para que los que habían compartido artículos difamatorios en mi contra los borraran en silencio. Qué curioso es el mundo. Para tirar piedras, todos son valientes. Cuando la verdad asoma, nadie sabe nada. Apenas había respirado cuando llamó el señor Trujillo, el director financiero de Mindtech. Llevaba con mi padre desde que la empresa era una pequeña oficina. Era un hombre de pocas palabras y muy meticuloso, pero al teléfono su voz estaba rota. Señorita Valeria, salve a mi Ana. Me levanté de un salto. ¿Qué le pasa a Ana? Salió de la universidad hace 1 hora, y no ha llegado a casa. Alguien me ha llamado. Me han enviado una foto suya, atada en un almacén. Me exigen que transfiera 2 millones de euros del fondo de contingencia de la empresa. Si no. Se ahogó. Oí a un hombre de mediana edad sollozar, con un sonido tan doloroso que había perdido toda dignidad. Apreté el teléfono. ¿Dónde está usted? En el departamento de finanzas. Me dan 30 minutos. Señorita, se lo ruego. El dinero se puede recuperar. Pero mi hija, solo tengo una. Me giré hacia David. Su rostro cambió al instante. Dije rápidamente: llame a la policía. Al otro lado el señor Trujillo entró en pánico. No. Dijeron que si veían a la policía. Señorita, por favor. Mi niña solo tiene 19 años, no ha hecho nada. Me detuve un segundo. Si hubiera sido unos días antes, el miedo me habría paralizado. Pero ahora entendía una cosa. Si cedes una vez ante el mal, te controlarán para siempre. Bajé la voz. Escúcheme. No vamos a abandonar a Ana, pero tampoco dejaremos que nos apunten con un cuchillo. Usted finja que va a transferir el dinero. No cuelgue. David y yo nos encargamos. David llamó inmediatamente al banco y avisó al señor Herrera para que contactara con la policía. Todo en un silencio tenso como la cuerda de un violín. En la pantalla, la orden de transferencia de 2 millones comenzó a procesarse. La cuenta de destino era de una empresa comercial desconocida, creada hacía menos de 6 meses. El señor Trujillo, frente al ordenador, temblaba tanto que se equivocó con la contraseña 2 veces. Me puse detrás de él y le puse una mano en el hombro. Míreme. Ana volverá. Pero tiene que calmarse. Se giró, con los ojos rojos. He trabajado con su padre más de 20 años. Nunca pensé que tendría que usar el dinero de la empresa para rescatar a mi hija. Me sentí fatal. El que se equivoca no es usted, es el que usa a su hija para ahogar a otros. El sistema indicó. Procesando. El sudor perlaba en la frente de David. Susurró. Espera. El algoritmo antifraude del banco ha puesto la transacción en retención temporal por ser una cantidad inusual. La pantalla parpadeó pidiendo una doble confirmación. Ahora. Bloquea la cuenta IP, dijo David en voz baja. Inmediatamente, la transacción fue cancelada y la cuenta congelada por el control de riesgo del banco. Al mismo tiempo, los investigadores rastrearon la llamada y las cámaras de seguridad cerca de la Universidad de Ana. Menos de 2 horas después, la encontraron en un almacén abandonado junto a la M40. Estaba atada y con los ojos vendados, pero viva. Cuando el señor Trujillo vio a su hija salir del coche de policía, se desplomó en el suelo. Ana corrió a abrazarlo, llorando. Papá. Tenía mucho miedo. Él la abrazó, repitiendo. Lo siento, hija. Lo siento. Me quedé a unos pasos, con un nudo en la garganta. Desde la muerte de mi padre, había visto muchos tipos de maldad. Pero usar a una chica de 19 años como rehén.
Eso ya no era codicia. Era maldad en estado puro. Esa noche, el señor Trujillo vino a verme. Parecía haber envejecido 10 años. El que está detrás es el señor Luis, ¿verdad? No respondí, pero mi mirada fue suficiente. Sacó de su maletín una lista de empresas intermediarias. Durante años, vi flujos de dinero extraños a través de proveedores secundarios. Su padre me dijo que no hiciera nada. Ahora me atrevo a decirlo. Esto podría ser una red de empresas fantasma. Las usan para blanquear dinero, comprar datos y sacar fondos de Mindtech. David miró la lista, apretando la mandíbula. La empresa que iba a recibir los 2 millones está en este grupo. Esa misma noche, el sistema de Mindtech fue atacado. Los servidores se pusieron en rojo. Alguien había accedido ilegalmente con una antigua cuenta de administrador a nombre de mi padre. A la mañana siguiente, el rumor se extendió. Ricardo Vargas dejó una puerta trasera en el sistema para vender datos. Algunos accionistas exigieron una auditoría de todo su legado técnico. Qué fácil es manchar el nombre de un muerto. David pasó la noche en vela. Cerca del amanecer, encontró la anomalía. No fue tu padre. La cuenta de administrador requería una llave USB de seguridad física para activarse. Esa llave siempre estaba en la caja fuerte personal de tu padre. Recordé la noche en que murió mi padre. A Marco siendo el primero en entrar en su habitación. En llevárselo. Marco la cogió. David asintió. Es muy probable que fuera la noche en que murió. Pero Luis no se detuvo ahí. Al mediodía, Internet estalló con una nueva noticia. David Castillo recibe 2 millones de euros a través de la cuenta de su hermano. Sospechoso de conspirar con Valeria Vargas para apoderarse del grupo. Adjuntaban una foto mía y de David en la sala técnica, recortada para que pareciéramos una pareja de amantes. Miré la pantalla, con un sabor amargo. David, frente a mí, tenía los ojos hundidos por el insomnio. Lo miré. ¿Sabes qué es una trampa? Lo sé. Pero si sigo en mi puesto, cualquier prueba que presente será tachada de parcial. Tienes que seguir el protocolo. Apreté los puños. Lo siento. David sonrió con amargura. No te disculpes. Solo lamento que te ataquen manchando a los que están cerca de ti. Esa tarde, firmé la suspensión temporal de empleo de David Castillo para una investigación interna. Delante de los empleados, lo llamé señor Castillo. Con una voz fría y formal, él aceptó la decisión. Hizo una reverencia y salió. Nadie sabía que, en el sobre que le di, había una copia de los datos de la investigación y una nota. Sigue trabajando con el señor Herrera. No dejes que ganen. David no se giró, pero apretó el sobre con fuerza. A veces, para proteger a alguien, tienes que alejarlo de ti delante de todo el mundo. Después de suspender a David, fui a Castilla y León. No para huir, sino para buscar a la última persona que podía contarme la historia completa de mi padre y mi tío Luis. La tata Manuela vivía en una casa baja detrás de la iglesia del pueblo. Tenía más de 80 años, la espalda encorvada y el pelo blanco. Había sido la niñera de mi padre y de mi tío. El patio de su casa, de ladrillo rojo desgastado, tenía una fuente y un camino de cipreses. Me miró durante mucho tiempo, y luego dijo: «Te pareces a tu padre de joven. Ojos tristes, pero testarudos». Me senté en un banco de madera. Sobre la mesa, me había preparado una comida casera. Sopa de ajo, lentejas, chorizo frito y una ensalada. El olor a comida caliente me hizo un nudo en la garganta. Hacía mucho tiempo que no tenía una comida tan tranquila. Tata, ¿cómo era realmente el tío Luis?, pregunté en voz baja. La mano de Manuela tembló al dejar los cubiertos. Muy inteligente. De pequeño, aprendía todo muy rápido. Y muy encantador. Pero cuando Dios te da inteligencia pero no corazón, es peligroso. Cuanto mayor se hacía, más competitivo era. Le gustaba el juego, el dinero fácil. Me contó que, cuando Grupo Vargas era solo una empresa familiar, Luis había sacado dinero en secreto para apostar. Al principio, poco, luego más, hasta llegar a una cifra enorme. Cuando los socios lo descubrieron y quisieron denunciarlo, mi padre se arrodilló para pedirles que perdonaran a su hermano. Tu padre vendió la antigua casa familiar, la casa donde murió tu abuelo, para pagar la deuda. Después de venderla, se quedó fuera, mirando cómo vendían hasta los últimos recuerdos de la familia, sin decir una palabra. Sentí un dolor sordo en el pecho. Entonces, ¿por qué el tío Luis odiaba a mi padre?
Manuela sonrió con tristeza. Porque la gente egoísta no recuerda quién los salvó, solo quien los humilló. Tu padre envió a Luis al extranjero para que se rehabilitara del juego y evitara a los acreedores. Pero él pensó que su hermano lo había exiliado para quedarse con toda la herencia. Y fingió su muerte. Ella asintió. Se dice que allí tenía más deudas. Fingió que se había ahogado para escapar. Tu padre sufrió mucho. Guardó su retrato y le encendió velas durante 10 años. Y aún así, tu padre le enviaba dinero en secreto a través de un conocido, por si su hermano lo estaba pasando mal. Bajé la cabeza. Resulta que mi padre quiso a su hermano hasta el final. Pero el amor, cuando se pone en el lugar equivocado, a veces no salva, sino que alimenta el mal. Una vez que toleras el mal, muchas generaciones pagan el precio, dijo Manuela. Después de un rato añadió. Y lo de la familia de David. También fue por Luis. La miré. David. El padre de David. Era el contable de la empresa familiar. En aquellos tiempos desapareció una gran cantidad de dinero. Luis le echó toda la culpa a él. La gente lo creyó porque los papeles estaban perfectamente amañados. El padre de David fue a la cárcel y murió allí de una enfermedad. Más tarde, tu padre descubrió la verdad. Pero las pruebas habían sido destruidas. Crió a David. Le dio estudios y un puesto en Maintech. En parte para enmendar su error. Y en parte con la esperanza de que algún día se hiciera justicia. Me quedé en silencio. Así que David no solo me ayudaba por ser un viejo amigo. Él también buscaba justicia para su padre. Y mi padre, un hombre de pocas palabras, llevaba demasiadas deudas en su corazón sin que yo lo supiera. Salí de casa de la tata Manuela al anochecer. Justo al salir del pueblo, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Una voz de hombre, ronca y lenta. ¿Ya has preguntado suficiente sobre el pasado, sobrina? Apreté el teléfono. ¿Es usted Luis Vargas? Él se rió. Llámame tío, suena más familiar. Yo no tengo un tío que secuestra a la hija de otro. La risa se cortó. Mi teléfono recibió una foto. Rosa. Atada a una silla de hierro. Con la boca sellada con cinta adhesiva. Detrás, una parede de cemento desconchada. Sentí que la sangre se me helaba. Si quieres que viva, trae el código fuente de ojo ibérico a la fábrica de cemento abandonada en Getafe. Sola. Y no avises a la policía. Miré la foto y cerré los ojos un segundo. Sola. A los malos siempre les gusta poner condiciones, como si el mundo existiera para obedecerlos. Lástima que ya no era tan ingenua. Llamé al señor Herrera desde otro teléfono. Le di la ubicación y activé el pequeño rastreador que David me había dado. En mi bolsillo, un bolígrafo con grabadora. Lo que llevaba no era el código fuente real, sino una unidad USB falsa. La fábrica de cemento abandonada estaba junto al río. Muros grises, ventanas rotas, hierba alta. El viento del río silbaba entre los hierros oxidados. Rosa estaba en el centro de la nave principal. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par. Detrás de ella, salió Luis. Estaba más viejo que en la vieja foto, pero erguido, con una mirada fría y penetrante. Te pareces a tu padre. También te gusta hacerte la buena. Miré el cuchillo que sostenía cerca del cuello de Rosa. Mi padre era bueno. Usted solo es alguien que usa los lazos de sangre para cobrarse deudas con la vida. Su rostro se contrajo. No me des lecciones. Tu hermano Ricardo siempre fue el virtuoso, el respetado. Y yo viví como su sombra. Me salvó. Pero como si me diera limosna. Para mí, ser salvado también fue una humillación. Se humilló usted mismo con su propia codicia. Se abalanzó y me dio una bofetada. La mejilla me ardió. Rosa forcejeó. En ese momento, se oyó un megáfono fuera. Luis Vargas. Está rodeado. Suelte el arma. Luis me fulminó con la mirada. ¿Te has atrevido? Me limpié la sangre del labio. He aprendido una cosa de mi padre. Ser indulgente con el mal, excavar la tumba de tus seres queridos. Luis agarró a Rosa, retrocedió y arrojó un bidón de gasolina sobre unos materiales viejos. El fuego prendió al instante, llenando el almacén de humo. La policía derribó la puerta. Corrí y empujé a Rosa al suelo justo cuando una viga en llamas caía detrás de nosotros. En el caos, Luis corrió hacia una puerta lateral que daba al río. Cuando me ayudaron a salir, solo alcancé a ver su silueta saltando a una pequeña lancha. El motor rugió, rompiendo la noche, dejando atrás el fuego, las sirenas y el rostro pálido de Rosa en mis brazos.
Llevaron a Rosa al hospital esa misma noche. Había inhalado humo y tenía rasguños. Pero su vida no corría peligro. Me quedé a su lado hasta casi el amanecer. Al ver su pelo, antes canoso, ahora manchado de hollín, sentí un nudo en la garganta. Me cogió la mano. No se culpe, señorita. Si no hubiera venido, tampoco me habría dejado vivir. Le apreté la mano. Lo sé, pero a partir de ahora, no dejaré que usen a mis seres queridos para amenazarme. El señor Herrera, que esperaba al fondo, se acercó. Luis ha escapado por el río, pero no llegará lejos. Ahora lo importante es desmantelar su red antes de que borre las pruebas. Asentí. Dicen que el fuego prueba el oro y la adversidad. La fortaleza. Yo sentía que las tormentas no solo prueban tu fuerza, sino que te obligan a abandonar el vicio de la compasión mal entendida. 2 días después, convoqué una rueda de prensa en la sede de Grupo Vargas. Esta vez no fue una breve declaración, sino una presentación oficial con expedientes, documentos, vídeos y la opinión del abogado. No quería que la opinión pública siguiera yendo por delante de la verdad. El vestíbulo estaba abarrotado. Me planté tras el atril, con el señor Herrera a mi izquierda y un representante de la policía a mi derecha. Miré a la multitud, curiosidad, duda, lástima, y la espera de verme caer. Empecé a hablar despacio. No quiero convertir el dolor de mi familia en un espectáculo. Pero cuando el silencio es utilizado para torcer la verdad, me veo obligada a hablar. La pantalla de detrás mostró cada prueba. Los resultados de los análisis que demostraban que me habían sedado. La cámara de la cocina donde Marco preparaba la bebida. El vídeo de él recibiendo el maletín. Los expedientes de las empresas fantasma. Parte de la documentación que demostraba que Luis Vargas estaba vivo y era sospechoso de estar detrás de todo. No me quejé ni me hice la víctima. Solo dije una frase que luego muchos repetirían. No necesito compasión. Solo necesito que mi padre no sea enterrado por segunda vez bajo una montaña de mentiras. El silencio fue absoluto. Esa tarde, la opinión pública cambió drásticamente. Los que me habían difamado borraron sus publicaciones. No me importó. La opinión pública es como un mercado. A mediodía, un bullicio. Al cerrar, no queda nada. Yo necesitaba pruebas, no aplausos. Esa noche, al volver a casa, fui al despacho de mi padre. Sentía un vacío extraño. Me senté en su silla, mirando la habitación. Sobre la mesa, su viejo reloj de cuero. Lo cogí. Recordé a mi padre diciendo: algo viejo que funciona bien vale más que algo nuevo, que solo es bonito. Por alguna razón, pasé los dedos por la correa. Noté una costura extraña. Con un cúter la abrí con cuidado. Un chip, del tamaño de una uña, se deslizó. Llamé a David. En menos de media hora estaba allí. Conectó el chip a un lector especializado. En la pantalla, una carpeta encriptada con mi fecha de nacimiento. Dentro, una lista de decenas de empresas fantasma, números de cuenta, sobornos, nombres relacionados con Luis, y un breve archivo de audio. Lo abrí. La voz de mi padre, un poco ronca, pero clara. Valeria, si escuchas esto, es que ya no estoy a tu lado. No tengas miedo. No necesito que guardes mi dinero, solo necesito que te guardes a ti misma. No dejes que el odio te convierta en alguien como los que dañaron a nuestra familia. Me derrumbé. Todos estos días, pensé que luchaba por el legado de mi padre. Ahora entendía que lo que más temía no era que perdiera el dinero, sino que me perdiera a mí misma. En ese momento, el señor Herrera recibió una llamada del inspector. Su rostro cambió. Han intentado envenenar a Marco. Levanté la vista. Al parecer, Marco había violado su arresto domiciliario, quitándose la pulsera telemática para huir. Se escondió en un apartamento alquilado a nombre de un tercero, donde pidió comida a domicilio que resultó estar envenenada. Lo llevaron al hospital a tiempo. Todos entendieron que no fue un accidente. Alguien quería silenciarlo. Con miedo a morir, Marco confesó todo. Fui a la sala de interrogatorios con el señor Herrera. En solo una semana, Marco era otra persona. Al verme, rompió a llorar. Valeria, me equivoqué. Me quedé quieta. Habla, confesó entre sollozos. Luis lo había contactado hacía más de un año, prometiéndole ayuda con sus deudas si obedecía. Fue Luis quien le dio el veneno y le indicó cómo cambiar las pastillas de mi padre. Fue Dolores quien puso la sustancia en la sopa de mi padre aquella misma noche,
aunque ella pensaba que solo era para que se sintiera débil y firmara unos papeles. Y fue Marco quien cambió directamente las pastillas de la caja y retrasó la llamada a la ambulancia, pasando por la clínica privada para preparar una coartada. Escuchaba con las manos heladas. La maldad no siempre lleva un cuchillo. A veces está en un plato de sopa caliente, en una pastilla, en la mano que te ayuda a levantarte. Cuando me enfrenté a Dolores, ya no la llamé mamá. La miré. Usted no le lleva un plato de veneno al padre de otra persona. Se desplomó. Pálida. Al principio lo negó, pero al oír la grabación de la confesión de Marco rompió a llorar. Ya no había lecciones de moral. Solo una mujer que, por un amor ciego a su hijo, había cruzado todos los límites. Salí. La noche de Madrid era fría. Miré al cielo, y sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Dolor porque todo estaba roto. Alivio porque, por fin, los que causaron la muerte de mi padre empezaban a salir a la luz por su propio pie. 2 días después de la confesión de Marco, recibí una llamada de un número desconocido. Solo con oír la respiración, supe que era Luis. Si quieres terminar esto, ven al antiguo edificio en Getafe. Sola. Me quedé en el despacho de mi padre, con la mano sobre su viejo reloj. Sabía que era una trampa. Avisé al señor Herrera, a los inspectores y a David. David solo me envió un mensaje. No te acerques a las cornisas. No confíes en él sin pruebas. El viejo edificio estaba cerca de una zona industrial. Cuando llegué, llovía a cántaros. Luis me esperaba en la azotea, empapado. «Has venido», dijo. «He venido a escuchar su última palabra, no a perdonarle». Se rió. «Ricardo me salvó, me dio dinero, me envió al extranjero, pero siempre fui el hermano malo al que se compadece». Lo miré. Mi padre le salvó porque le quería. Usted se sintió humillado porque en su corazón solo hay codicia. Desde pequeño él era el heredero, el orgullo. Yo, la sombra. Cometí un error y me lo recordaron toda la vida. Incluso cuando desaparecí, él era el hermano bondadoso. Puse el audio del chip. La voz de mi padre resonó en la lluvia. «Luis, te quise, pero me equivoqué al encubrir tus crímenes. Pensé que salvarte era proteger la sangre, pero solo causé dolor a inocentes. Si aún puedes, detente». Luis se quedó paralizado, sus labios temblaban. «Ricardo». En esa única palabra, supe que aún quedaba algo de humanidad en él. Pero llegó demasiado tarde. De repente se abalanzó sobre mí, arrastrándome hacia la cornisa. Si tanto me quería, ¿por qué no me dejó ganar una sola vez? Forcejeé y resbalé. Justo cuando me tenía al borde, David salió de la escalera y me apartó. Luis sacó un cuchillo, rozando el hombro de David. Abajo. Sonaron las sirenas. Los inspectores subieron. «Luis Vargas, suelte el arma». Luis retrocedió hasta el borde de la azotea. Me miró. Miró a David y luego al cielo gris. «Ricardo, estoy cansado». Nadie pudo detenerlo. Soltó el cuchillo y se lanzó al vacío. Sin un grito. Solo el sonido de la lluvia, las sirenas y un silencio que ahogaba. El juicio se celebró 4 meses después. Marco recibió una larga condena por homicidio, estafa y falsificación. Tras obtener la disolución legal de mi matrimonio con él y cerrar ese doloroso capítulo, intenté concentrarme en reconstruir mi vida. Por su parte, Dolores recibió una pena menor por complicidad y encubrimiento. El doctor Cuerda, la señora Osorio, el señor Vílchez. Todos fueron procesados. Antes de la sentencia, mi tío Horacio vino a casa y se paró frente al retrato de mi padre. «Valeria, le fallé a tu padre. Por miedo a perder a mi hijo. Te obligué a tragar una injusticia. He aprendido que si mantienes el honor con mentiras, la memoria de la familia no te acepta». Lo ayudé a levantarse. Hay deudas que los vivos cargan para siempre. 3 años después, Grupo Vargas se había recuperado. Hice una limpieza, quedándome con la gente capaz y con principios. Ojo Ibérico se adaptó para ayudar a hospitales, residencias y a encontrar niños perdidos. David y yo nos casamos un día tranquilo de principios de invierno. Nuestra relación nació después de haber atravesado el luto, entendiendo que el amor verdadero espera a que cada cuenta pendiente esté en su lugar. Esa noche, en la cocina de la villa, preparé una cena sencilla: pescado al horno, sopa, verduras. El viejo reloj de mi padre, sobre la mesa, seguía funcionando. La paz no llega por sí sola. No se debe encubrir el mal en nombre del amor, ni permitir un crimen por mantener las apariencias.
Las personas decentes deben saber amar, pero también saber estar alerta.